Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3. La crueldad de un gobernante. Tomando la tibia agua con ambas manos, Sofía dejó escapar un suspiro lleno de calor. El agua caliente se esparció junto al sonido de las gotas salpicar. Extendiendo libremente sus brazos y piernas, volvió a percatarse que había recobrado la libertad de su cuerpo. Mientras se sumergía en el agua caliente hasta los hombros, relajándose, sintió un gran alivio conforme todo el cansancio que había acumulado su cuerpo se esfumaba. Las heridas que cubrían todo su cuerpo le dolían ligeramente. Se encontraba en la capital real de Colchester en el reino de Asbarre. Estaba en el enorme baño público del palacio. Era un baño especial preparado para los nobles e invitados especiales de otros países que tenían un determinado estatus social, estaba hecho de mármol hasta el techo, incluyendo los muros, el piso y la bañera. En uno de los muros había una pintura de la batalla del fundador, Artorias, y la bañera era lo suficientemente grande para que una docena de personas entraran en ella con espacio de sobra. Se decía que el agua caliente era traída desde una fuente termal que se encontraba cerca de la capital real. Solo Sofía y Olga estaban usando ese enorme espacio. Olga, un poco alejada, inclinó su espalda y abrazó sus rodillas, estaba sumergida en la bañera hasta la barbilla. Cuando su mirada y la de Sofía se encontraban, ella rápidamente la desviaba. Ara. Parece que no le agradó. Sofía no pudo hacer nada más que sonreír débilmente. Esa actitud por parte de Olga no era algo que ocurrió hoy día, había estado así desde que se conocieron en Salentes, y seguía hasta ahora. Habían pasado 5 días desde que los 2 barcos piratas en la aldea de Luarca habían sido hundidos y Elliot capturado. Después de eso, Tigre y los demás se dirigieron al puerto de Mariajo, y de ahí partieron hacia la isla principal de Asbarre en barco. Fue esta misma noche cuando llegaron a la capital real de Colchester. Sofía se reunió primero con sus subordinados, que habían sido mantenidos como rehenes, y todos estaban felices porque ambas partes estuvieran a salvo. Después de eso, dijo que le gustaría tomar un baño, y fue llevada a este lugar. Aunque en un principio el sirviente de Asbarre intentó preparar baños separados para Sofía y Olga, la vanadiz de cabello dorado lo rechazó gentilmente. Gentilmente. No soy quien para decirlo, pero ¿no están muy ocupados ahora? Por nuestra parte, a mí y a Olga no nos importa compartir el mismo baño. El sirviente de Asbarre en verdad estaba agradecido por ello. Aunque Taled envió un mensajero mientras hacía las preparaciones de varias cosas, fueron sorprendidos de repente. Ya fuera porque la guerra civil mostraba un final temporal, o que la ganadora fuera Guinevere. Había muchas cosas que debían prepararse, y la fuerza de trabajo era escasa en varios lugares. Debido a eso, Sofía y Olga terminaron compartiendo el enorme baño público. Sofía había hecho la propuesta porque quería crear una oportunidad para estar a solas con Olga. Durante el camino a la capital, Sofía intentó hablarle varias veces, pero la reacción de la vanadiz de 14 años siempre era poco amistosa. Aunque al principio Sofía estaba perpleja, ahora tenía una idea de por qué Olga mostraba esa actitud. Era por Tigre. Más que decir que Sofía era muy perceptiva, en su lugar era la actitud de la chica de cabello rosado la que era demasiado fácil de entender. Cuando lo comprendió, Sofía pensó que debía hablar apropiadamente con ella en algún lugar. Por ello, pensó que tomar un baño juntas sería una buena oportunidad. Sin embargo, como están las cosas, ella no me escuchará aun si le digo que no tenemos esa clase de relación. Sofía suspiró en su mente. Desde su perspectiva, los ojos de Olga parecían los de un niño al que se le intentaban arrebatar su juguete favorito. Pero de hecho, eso no significaba que ella no tuviera un poco de responsabilidad al respecto. Cuando Tigre la salvó, ella estaba tan emocional que enterró su rostro en su pecho, y lloró sin preocuparse por las personas alrededor. Cuando lo recordaba, aún ahora, se sentía tan avergonzada que su rostro se cubría de un rojo brillante. Ella pensó que Olga no estaba en aquel momento, pero por lo que escuchó después, Tigre y ella estaban juntos en esa ocasión, por lo que la vio desde lejos. Ciertamente, ella pensaba que Tigre era un joven agradable. Y también era consciente de que Ellen y Mira lo tenían en alta estima. Pero en lo que a ella respectaba,
Tigre tan solo era un amigo cercano de su mejor amiga. ¿En verdad eso es todo? En alguna parte de su corazón, había una voz que le susurraba eso a Sophie. Sin dudas había sido una situación desesperada. Ser convertida en rehén, privada de su libertad, y llevada a través de un país extranjero, del que no conocía siquiera el territorio. Aunque Jot controlaba a los piratas hasta cierto punto, la preocupación y los días en los que no podía bajar su guardia continuaron, agotándola física y mentalmente. Si alguien confiable aparecía en un lugar así para rescatarla, no había forma de que su mente no se descontrolara. Pero, si hubiera sido alguien más aparte de Tigre, quien apareciera en Salentes, ¿habría perdido el control de sí misma y liberado sus emociones de igual forma? Si hubiera sido Ellen, Mira o Sasa, las habría abrazado. Después de todo, esas tres eran personas en las que podía confiar. También en gran parte, porque no había necesidad de considerar su posición. Por ejemplo, si hubiera sido uno de sus subordinados el que apareciera, nunca habría hecho aquello. Para ser digna de ser llamada Vanadis, tenía que tener una actitud seria. Me pregunto si estaré más atraída hacia él de lo que pensé. Sophie tomó un poco de agua con sus manos, y permaneció observando su rostro reflejado en ella. Probablemente al sorprenderse por el repentino abrazo, Tigre la abrazó cálidamente, mientras lloraba. Las manos del joven, que estaban alrededor de su espalda, se sentían cálidas y la hacían sentirse tranquila. Mejor me detengo. No era propio de ella preocuparse por esa clase de cosas. Juntando ambas manos, Sophie se salpicó la cara, cortando sus pensamientos. En ese momento, la tensión que había aparecido, se esfumó rápidamente. Era lo mejor. Aunque su rostro estaba sonrojado, y sentía los latidos de su corazón acelerar, Sophie se convenció a sí misma de que era debido a que estaba sumergida en el agua caliente. Tú, de repente, Olga le habló. Sophie, que estaba perdida en sus pensamientos, se encogió de hombros por la sorpresa y miró a la chica de cabello rosa. Aunque logró mostrar una sonrisa, su voz se escuchaba un tanto vacía. Ese sí. ¿Qué clase de relación tienes con Tigre? Ante la pregunta directa de la niña, Sophie se mantuvo bastante tranquila. Y respondió con una sonrisa. Lord Tigre-Burmood es mi benefactor. Le debo un gran favor, que no creo poder pagarle en toda mi vida. Si Sophie hubiera muerto, el territorio de Polesia que gobernaba como Vanadis, habría caído en el caos. Grandes oposiciones se alzarían entre Sted y Asbarre. Salvando a Sophie, Tigre no solo salvó su vida, sino que también protegió muchas cosas más. La Vanadis de Sat entendía eso perfectamente. Eso. Sí. Así es. Después de todo, Tigre se esforzó mucho para salvarte. Olga sintió con una expresión deprimida. Aunque era algo que podía aceptar, su expresión indicaba que no era algo que quería escuchar. Sophie se rió involuntariamente al ver esa reacción. Pero dada su forma de ser, seguramente no esté esperando ninguna gratitud de mi parte, pero si llegara a pedirme cualquier cosa, estaría a su disposición inmediatamente. Antes de que Sophie terminara de hablar, Olga se levantó rápidamente de la bañera, dejando que el agua caliente salpicara. Con su rostro completamente rojo, sus delicados hombros temblaban mientras miraba a Sophie. ¿Qué es lo que quieres decirse con sé cualquier cosa que me pida? Exactamente lo que te imaginas. Después de dejar sin habla a Olga con una respuesta inmediata, Sophie bajó su cabeza conteniendo con todas sus fuerzas sus ganas de reír. Después, alzó la mirada y le sonrió a la niña, que la veía con una mirada desconfiada. Lo siento. Era una broma, una broma. Con esas palabras, Olga finalmente se dio cuenta de que estaba burlándose de ella. Sumergió su cuerpo en el agua caliente de la bañera sin disimular su mal humor, y regañó a la Vanadis de cabello dorado mientras hacía un puchero. Revelando una sonrisa un tanto amarga a la niña demasiado seria, Sophie decidió responderle con seriedad. Pero, cuando dije que Tigre era un importante benefactor para mí, lo decía en serio. Como dije antes, la relación que tengo con él es, en resumen, el mejor amigo de mi mejor amiga. El mejor amigo de tu mejor amiga. Aunque el enojo y desconfianza que llenaban los ojos de Olga se habían desvanecido, el color de la duda ocupó su lugar. Sofía sintió. ¿Él no te ha hablado de Ellen, Eleonora Viltaria? Fue por medio de ella por quien conocí a Tigre. Sofía le contó a Olga sobre la batalla con Roland durante la guerra civil que había estallado en Bruñe el año pasado. Sofía tenía 21 años, 7 años más que Olga. Tal vez debido a eso, parecía como si una hermana mayor le estuviera contando una historia del pasado a su hermana menor. Sin embargo, obviamente omitió algunas partes.
No le podía contar que se habían conocido en el río mientras se bañaba, después de todo era algo vergonzoso. La siguiente ocasión que se reunieron fue al término de la guerra civil de Bruñe. Sofie, que había sido enviada como una mensajera especial, se reunió con Tigre y los demás en el Palacio Real de Bruñe. Aunque la plática no fue muy animada a causa de la muerte del rey Farón y por el trato hacia Tigre mientras permanecían en la capital real de Nice, las 4 chicas, incluyendo a Lim, Helen, Mira y Sofie, intentaron reconfortar y animar a Tigre durante su viaje a Sted. Eso quiere decir que esta es la tercera vez que se reúnen. Olga, tras terminar de escuchar la historia, le preguntó con un tono de duda. Cuando Sofie le confirmó con un «así es», ella dejó escapar un suspiro de alivio. Pero, Sofie no tenía intenciones de dejarla sentirse aliviada. Y añadió en un tono casual. «Sería lindo que una persona así fuera tu amante». Las mejillas de Olga se tiñeron de rojo al escuchar la palabra «amante». Era obvio que estaba sonrojada. Pero, dijiste que Tigre era el mejor amigo de tu mejor amiga. Y que solo se habían reunido 3 veces. Sí. Así es. Sin embargo, las relaciones entre personas no permanecen iguales para siempre, ¿no es así? Incluso hay casos, en los que con solo un encuentro, alguien puede enamorarse perdidamente de la otra persona y ser correspondida. Además, como dije antes, él es mi benefactor. Ante las palabras de Sofie, Olga desvió su mirada y permaneció en silencio. Después de salpicar agua unas cuantas veces con sus dedos, preguntó con timidez. ¿Quieres a Tigre? Eso es algo que ni yo sé muy bien. Manteniendo su sonrisa, Sofie sacudió sus hombros apenada. Por supuesto que lo quiero. Pero, aun dicho eso, la palabra querer tiene muchos significados. Por ejemplo, el querer a tu familia o el querer a tus amigos no son lo mismo. La Vanadis de 14 años puso una expresión irónica y asintió. Aunque no parecía contenta con la conducta vacilante de Sofie, entendió que se debía a su honestidad. La mirada de Olga se movió gradualmente hacia la parte bajo la cara de Sofie, deteniéndose sobre sus enormes pechos que flotaban en el agua. En ese momento, Olga se percató de lo plano del suyo. Si se miraba de cerca como ahora, era sorprendentemente enorme. Además, tenía una buena forma sin que se colgara. Su esplendor era tanto que ni siquiera podría pensar en compararlo con el suyo, mucho menos competir contra él. ¿Puedo preguntarte algo? Considerando que su relación tendría al menos un grado de amistad, Sofie le preguntó con un tono moderado. Aunque Olga no respondió, su expresión no parecía estar en contra. Bueno, ¿por dónde debería comenzar? Había una montaña de cosas que quería preguntarle a la pequeña niña. ¿Dónde estuviste todo este tiempo y por qué estás aquí? ¿Qué hacías en Asbarre? ¿Qué planeas después? También había preguntas sobre esta guerra. Aunque Madby y Tigre ya le habían dicho cosas, podría haber algunas que no le hubieran dicho por diversos motivos. Sofie quería escuchar sobre la historia de parte de otras personas. Pero antes de eso, hagamos otro intento por si acaso. No quería dejar que Olga, quien apenas comenzaba a abrirse, volviera a actuar de forma obstinada. Decidida a charlar un poco más, Sofie sonrió de forma pícara. ¿Qué es lo que te gusta de Lord Tigre-Burmouth? Aunque su intención era confundir a Olga, la pequeña niña se quedó mirando a Sofie con una expresión seria. Es fuerte y amable. Además, después de dudar un momento, Olga continuó con una voz firme y llena de admiración y remordimiento. Sin importar que sean cosas de loures, cosas difíciles, o tonterías que cualquiera consideraría una locura, Tigre nunca huye. Aun cuando sería mejor que se rindiera, él no lo hace. Sofie apretó sus cejas. Aunque se debía en parte a la seria actitud de Olga, también estaba preocupada por lo que había dicho. Tanto Tigre como Madby no le habían hablado en detalle sobre la guerra. Si no me equivoco, dijeron que casi habían sido asesinados por el príncipe Germán, y que después cooperaron con Lord Taled, quien había asesinado al príncipe. Capturaron el fuerte Lux, y detuvieron el avance del ejército de Elliot después de su desembarco, lanzando un ataque nocturno. Resultaron victoriosos en Salentes, y por último capturaron a Elliot en la aldea de Luarca. También había escuchado que Leicester, que estaba a cargo del cuidado del fuerte Lux, era un demonio llamado Torvalan. Pero, no escuchó sobre cómo atacaron el fuerte, cómo prepararon el ataque nocturno, o si llevaron a cabo algunas otras acciones. ¿Podrías contarme más sobre eso? Fue durante la tarde del día siguiente cuando el trío de Tigre, Olga y Sofie salieron del palacio hacia la ciudad. Los 3 se colocaron mantos simples sobre sus ropas de algodón, además llevaban un sombrero, de color gris y café.
Para no llamar la atención, decidieron vestirse como solían hacerlo los viajeros. Aunque estaba soleado, el color del cielo no daba una impresión tan optimista a causa de las nubes. Pero de acuerdo a lo que dijo un sirviente del palacio, sería un día muy soleado. Parecía que así era el clima de Asbarre. Olga cubrió su viral con un trozo de tela y la llevaba en su hombro, Tigre sujetaba su arco negro, mientras que Sofie no llevaba nada en sus manos. Esto se debía a que podía llamar a Susat para que apareciera en su mano en cualquier momento, y tenía confianza de poner noquear a sus oponentes con solo sus manos si no eran demasiados. Pero por sobre todo, era porque no estaba sola. Sola. Tigre quería que Madvi, que hablaba con fluidez el idioma de Asbarre, los acompañara, pero el marinero de mirada aterradora lo rechazó. Sofia Dono es muy buena con el idioma de Asbarre. Si ella va con usted, no tendrá problemas con el idioma. Y por favor, intente no hacer enojar demasiado a Olga Dono. Aunque no lo parezca, me han comenzado a agradar usted y Olga Dono. Lo que Madvi trataba de decir de forma implícita, probablemente era el hecho de que a Olga no le agradaba Sofie. Parecía que intentaba decirle que verse envuelto en una discusión entre ambas Vanadi sería desastroso. Aunque Tigre también lo había notado vagamente, ya que no sabía cómo lidiar con ello, se sintió levemente resentido hacia Madvi por no acompañarlo. Por ahora, tanto Sofie como Olga estaban tranquilas. De hecho, desde ayer, parecía que habían llegado a un acuerdo. ¿Se habrán tranquilizado después de descansar por la noche? Tigre, de momento, decidió pensar con optimismo. Los edificios cerca del palacio eran de piedras y ladrillos, con muchas formas únicas. Aunque eran básicamente cuadrados, una de las 4 esquinas había sido construida como una torre circular. Los techos eran bastante planos. No vi edificios así en Mariajo o Valverde. Mientras miraba con curiosidad los edificios alrededor, Tigre mencionó su impresión. Sofie, que estaba caminando al lado izquierdo del joven, le respondió. Mariajo y Valverde son pueblos donde se han mezclado varias culturas. Se dice que la primer cultura del reino de Cádiz fue quien construyó esta ciudad, y después de que las demás culturas de Satzstein, Bruñe y Asbarre llegaran se volvió lo que ves ahora. Aunque el tráfico de personas no era poco, las únicas figuras que sobresalían eran las de los soldados y oficiales del gobierno. Sin embargo, cuando pasaron cerca del río que corría por el centro de la capital real, el escenario cambió. La mayoría de los edificios de piedra desapareció, y aparecieron filas llenas de casas de madera. El pavimento también comenzó a disminuir y ya solo cubría algunas partes de la calle principal, extendiéndose en todas direcciones por el suelo. Libres de la atmósfera llena de tensión, Tigre y Olga suspiraron levemente. Las casas de esta zona son llamadas casas barco. Pues al parecer fueron construidas utilizando la madera que aún servía de un barco desmantelado. Sofie, caminando al lado de Tigre, miró con una sonrisa radiante el paisaje de las casas de madera. Mientras dirigía su mirada hacia el gran río, que se extendía hacia el puerto, siguió con su explicación. Parece que los barcos fueron desmantelados en un muelle cercano al puerto, y la madera fue traída hasta aquí a través de este río. También se dice que hay ocasiones en las que demuelen las casas que están muy viejas, y construyen nuevas usando nuevos pedazos de madera. Aun si no es problema ya que solo esto está construido, en verdad pueden usar pedazos de madera vieja. Tigre se detuvo y observó el río. La anchura del río era de alrededor de 300 metros. Ferries que iban a la otra orilla, y botes, que llevaban carga al puerto, flotaban en grandes cantidades sobre la superficie ultramarina del río. Todos los botes estaban pintados de blanco, por lo que al verlos de lejos asemejaban aves descansando sus alas. Parece que la madera se endurece al ser empapada por el agua salada durante años, al punto que incluso los insectos rara vez la persiguen. Aunque tan solo es algo que escuché. Deberías intentar preguntarle a alguien diciendo que somos viajeros. Tigre sacudió su cabeza con una sonrisa amarga mientras que Sofie reía de manera bromista. Aunque no era como si no le interesara, no tenían demasiado tiempo. Debían salir del país al día siguiente, así que era el único momento que tenían para visitar lugares. Mientras caminaban hacia el puerto, entraron a una calle con muchos puestos alineados. Los mercaderes gritaban a los marineros y amas de casa. Algunos artistas itinerantes y trovadores estaban en una esquina del camino, mostrando actuaciones callejeras, mientras tocaban el arpa. Aunque Tigre no podía entender el significado de lo que cantaban, ya que todo era en el idioma de Asbarre, podía hacerse una idea por su conducta y emociones. No es tan animado. Olga, que caminaba en silencio a su derecha, murmuró. Ya que Tigre parecía sentir lo mismo, asintió mientras decía, sí, así es. Los colores de la ansiedad y el alivio en los rostros de las personas que pasaban, se veían aleatoriamente. La guerra civil por fin llegó a su fin. Pero, no fue el príncipe Yot quien había estado hasta hace poco en la capital real quien ganó, sino la princesa Guinevere. Sería difícil decirles, no se preocupen. Tal vez también se debía a lo ajetreado del ambiente en los vecindarios alrededor del palacio.
Si hubiéramos venido en otro momento, tal vez se vería más animado. Tigre pensó un tanto decepcionado. De todas formas, las calles se llenaron de vida conforme se acercaron al puerto y su leve fragancia a agua de mar, incrementando el bullicio y barullo. Las palabras que se escuchaban y los anuncios visibles no solo estaban en el idioma de Asbarre, también el idioma de Bruñe, Sted y Mociner comenzaron a mezclarse. Olga sujetó la mano de Tigre en silencio. Cuando Tigre bajó su mirada hacia ella con una expresión confundida, la niña de cabello rosa volvió a colocar su impasible expresión y murmuró: «Sería un problema si te pierdes». Aunque Tigre aceptó con un «tienes razón» y se giró, por un instante, Olga miró a Sofía y le mostró una sonrisa llena de orgullo. En la mano izquierda del joven se encontraba su arco negro, por lo que ella no podría sujetar su mano de igual forma. Aunque Sofía sintió de todo corazón que era un gesto infantil, en su interior no tenía intención de dejarla ganar. Así que Sofía entrelazó su brazo con el de Tigre de forma natural. Tigre, sorprendido, se volvió hacia ella. Sus ojos de esmeralda estaban muy cerca de él. ¿Qué es lo que pasa? Es para que no nos separemos. No puedo. No digo que no, pero... Un poco confundido, Tigre solo pudo responderle vagamente a Sofía, que le preguntó con una mirada de cachorrito. Pero una de las cosas que dejó al joven confundido fue la suave sensación de su vasto pecho, que cubría su brazo. No se verá un poco sospechoso. No hay problema. Aun con nuestros brazos enlazados, esta vez yo te protegeré. Tigre suspiró. Sabía que Sofía tenía un lado al que le gustaba hacer bromas así. Incluso antes, hubo ocasiones en las que le cubría los ojos desde detrás y le preguntaba, ¿quién soy? Por lo que sin importar lo que dijera, probablemente no le haría caso fácilmente. Por favor, no tan fuerte. Mientras miraba a ambos, Olga apretó la mano de Tigre. Estaba apretando los dientes sin cambiar su inexpresivo rostro. Ya fuera al ver la diferencia en altura o su físico, era algo que no podía evitar. La vanadiz había sido vencida en ambos aspectos. Con una sujetando su mano y la otra abrazando su brazo, Tigre siguió caminando por las calles. Pero lo que en verdad era vergonzoso sería oponerse a la situación actual, por lo que decidió cambiar su atención al estado del pueblo. Había una tienda que vendía pan cubierto con mermelada de uva. Era interesante por el simple hecho de que la forma del pan era diferente. A su lado se encontraba otra tienda en la que vendían carne de venado y patatas en banderillas. Atraído por su fragante aroma, Tigre fue a comprar. Pero fue Sofía quien la pagó y recibió. Tigre se petrificó. Sus brazos estaban completamente entrelazados, así que no podía alejarse de ella. Olga miró a Sofía con una mirada amarga. El vendedor, que acababa de recibir el dinero, tan solo los miró mientras sonreía. Ya que estaríamos estorbándole a la tienda, comamos en otro lugar. Esa propuesta fue lo mejor que Tigre pudo pensar de momento. Mientras alimentaba a Tigre con una parte de la banderilla en un lugar alejado, Sofía finalmente liberó al joven. Y mientras inclinaba levemente su cabeza, rió. Lo siento. Siempre quise intentar esta clase de cosas. Bueno, fue una experiencia refrescante. Tigre respondió mientras dejaba salir un suspiro de alivio. Sin embargo, por una parte se sentía un poco decepcionado de que la increíble sensación, que era como estar enterrado, desapareciera de su brazo. Notando esto, Tigre sacudió la cabeza para deshacerse de esos pensamientos tontos. Tigre. Por allá venden una bebida de sabor. Siendo arrastrado por Olga, Tigre se dirigió hacia el lugar. Aunque la banderilla estuvo deliciosa, puesto que tenía un gran sabor a sal, ciertamente quería algo de beber. Sofía, con una sonrisa, lo siguió desde un paso atrás. Probablemente a causa de la caída del sol, un techo provisional había sido colocado sobre el puesto con un manto, y las frutas amarillas, que colgaban de este, desprendían una fragancia única. De acuerdo a lo que decían, parecían ser frutas traídas desde un país del lejano oriente. Y la bebida era hecha agregando azúcar al jugo extraído de dichas frutas. Con su interés aumentando, Tigre tomó varias monedas de cobre. El vendedor de frutas, tras recibir las monedas, aplastó 3 frutas amarillas juntas con un utensilio de acero, y vertió el jugo en un vaso de cerámica. También le colocó azúcar y hierbas machadas y se lo pasó a Tigre. Puedes dejar el vaso por ahí después de que termines. Tras agradecerle después de tomar el vaso, Tigre recordó el pueblo de Leitmeritz. Tras beber el jugo amarillento del vaso, el amargor mezclado con la dulzura, refrescó su garganta. Está muy bueno. Olga, ¿no quieres probarlo? La niña de cabello rosa asintió con fuerza. Sin embargo, cuando Tigre intentó ordenar otro vaso, ella se apresuró en detenerlo. Tomaré lo que queda. Pero, queda menos de la mitad. Aunque Tigre preguntó para confirmar, Olga asintió una vez más mientras decía, no me importa. Olga, tras recibir el vaso del joven, le pasó mientras inclinaba su cabeza confundido, bebió de él con alegría en lugar de intentar apreciar el sabor. Tigre también le hizo la misma pregunta a Sofía, y le compró una bebida. Además de eso,
Los tres compraron sopa de anguila y marisco, pan horneado relleno con cebolla picada y queso. Después de comerlos, dieron una vuelta para ver más cosas. Aunque hablaron con muchas personas por medio de Sofie, y estaban un poco preocupados por el futuro, ahora parecía que más personas se sentían aliviadas de que la guerra civil hubiera terminado. Después de eso, el trío se detuvo en varias tiendas y tras comprar algunos recuerdos, regresaron al palacio. Al término del día, un banquete había sido preparado en el salón del palacio. Todas las velas del candelabro en el techo estaban encendidas, y antorchas aromatizadas decoraban los muros. Había varias mesas redondas alrededor, y al lado de los candeleros sobre las mismas se encontraban alcohol, pescado, frutas y demás comida. El brillo era suficiente para pensar que era de día. Sin embargo, el número de personas presentes no era muy grande. Aunque ahí estaban los subordinados de Talet como Cresdril y Ludra, y además los nobles influyentes del país y diplomáticos de otros países, había menos de 30 personas. O tal vez. Observando desde lejos, Sofie evaluó la situación tranquilamente. Aquellos que apoyaban al príncipe Germán y al príncipe Jot, aún no le han jurado lealtad a la princesa Guinevere. Seguramente aún no está programada una ceremonia de proclamación por el regreso triunfal, ¿verdad? Tigre no se dio cuenta de ello hasta que Sofie lo mencionó. Aunque Sofie se rió de forma que solo el joven pudiera verlo, inmediatamente cambió su expresión por una seria. En cuanto a los motivos por los que nos vamos del país mañana, uno de ellos es porque no podemos permitirnos esperar a los demás. Encargarse de aquellos en contra, estabilizar al país y encima de todo eso, organizar la ceremonia de victoria y coronación. Sería imposible hacer todo eso en menos de 6 meses o un año. Sofie peinó cuidadosamente su cabello dorado, llevaba un vestido de color verde pálido diferente al que solía usar. El que su pecho se viera un poco apretado se debía a que los ajustes no habían sido hechos a tiempo. Un collar dorado brillaba sobre su cuello. Era algo que Tigre le había comprado para la ocasión. Su pecho estaba decorado con un gran jaspe recubierto de oro blanco por todas partes. El brillo blanco como las perlas evitaba que el dorado del collar se perdiera entre el dorado de su cabello, y el jaspe brillaba fuertemente contrastando con su blanca piel. Olga, que estaba parada en silencio al lado de Tigre, también llevaba un vestido. Su vestido era de un ligero color rosa que combinaba con su cabello, con un diseño de una bella flor extendiéndose levemente en el bordado, que le daba una apariencia de dulzura acorde para una niña de su edad. Su corto cabello había sido peinado cuidadosamente, y llevaba un brillante ornamento sobre el mismo. Era algo que Tigre también había comprado y le regaló. Era un magnífico ornamento con una concha de jade blanco sobre un broche de plata, el cual se veía muy lindo con su cabello rosa. Madby dijo, es una lástima que ella no sonría. Él por su parte, llevaba un traje de seda negra ajustado, con decoraciones de plata sobre los hombros y mancuernas. Aunque Tigre estaba vestido de forma igual, esto tan solo se debía a que le parecía problemático tener que pensar en su propio atuendo. Guinevere, quien era la actriz principal de la fiesta, llegó poco tiempo después. Aunque era la primera vez que Tigre la veía, al ver su figura, se quedó mirándola confundido. No solo él, sino también Sofie y la mayoría de los ahí presentes. Guinevere tenía 20 años. Era un año más joven que Sofie. Su cabello negro, que parecía verde por el ángulo de las luces, era tan largo que le llegaba a la cintura, y su cuerpo era de complexión delgada. Su rostro era blanco y tenía la forma de un huevo. Tenía ojos avellanos, y un delgado puente de la nariz igual que sus labios. Era una mujer lo suficientemente hermosa para quedarse con los ojos abiertos al observarla. Pero no fue solo su belleza la que dejó a los asistentes sorprendidos, sino el hecho de que el vestido que llevaba, era totalmente negro y sin ningún adorno. En el reino de Asbarre, se tenía la costumbre de que cuando se estaba de luto, se debía llevar algo negro en señal del mismo. Si llevase un ornamento en el vestido, o fuera cubierta de joyas, el vestido tendría sentido. Sin embargo, su negro vestido sin ninguna de esas cosas les recordó a los presentes de su situación. Guinevere se paró por sobre los cuerpos de sus dos hermanos. La princesa, que había atraído la atención de todos con solo su atuendo, sujetó en silencio la orilla de su vestido con ambas manos, e hizo una reverencia. Yo, Guinevere, primero quiero expresarles mi más profunda gratitud a todos los que han venido esta noche. Aunque sea un banquete modesto, espero que pasen una buena noche. Aunque su actitud era cortés, no estaba a la altura de una princesa, los demás que estaban ahí reunidos, tan solo asintieron sin expresar burlas, o una miradas de desdén. Ante eso, la princesa continuó con la iniciativa. Bueno, me gustaría seguir con el brindis, pero hay alguien que me gustaría presentar. Invitado por Guinevere y parado a su lado se encontraba Tale. El hombre joven que había llevado la guerra civil a su fin, llevaba un abrigo rojo sobre su ropa de seda y pantalones negros. La falta de adornos parecía hacer que su galantería resaltara aún más.
Aunque seguramente había algunos que sintieran antipatía en su contra, mientras se presentaba con un porte digno, ninguno fue lo suficientemente valiente para decirlo abiertamente. Tras terminar con la bienvenida, Guinevere y Talet se acercaron caminando con Sofía y los demás. También me gustaría aprovechar la ocasión para presentar a mis íntimos amigos. Primero, ella es Sofía Oberta Sama, una vanadis del reino de Sted. Después de que Guinevere le hiciera una pequeña reverencia a Sofía, tomó su mano y volteó a ver a los asistentes. Obviamente era la primera vez que ambas se conocían, pero los que lo sabían eran muy pocos. La vanadis de cabello dorado tomó amistosamente la mano de la princesa de Asbarre, y sonrió dulcemente hacia los presentes. Varias personas dejaron escapar suspiros de admiración. Guinevere también presentó a Olga y a Tigre como otra vanadis, y el héroe que había puesto fin a la guerra civil de Bruñe. Desde su punto de vista, eran personas influyentes de otros países. No había nadie en todo el lugar que no estuviera sorprendido. Después de que las presentaciones terminaran, la fiesta comenzó. Probablemente se debiera a que el número de personas en el banquete fuera tan pequeño, pero la fiesta terminó en un par de horas. Por su parte, Tigre estaba completamente agotado de tener que lidiar con aquellos que se acercaban a saludarlo, uno tras otro. Si no hubiera sido por Madby que utilizó un poco de cortesía y le llevó comida y alcohol, probablemente no habría comido nada. Fueron pocos aquellos que le dejaron una fuerte impresión. Oh, pero hay uno. Mientras bebía vino en una copa de cristal, Tigre recordó al hombre que Ludra, quien iba vestido formalmente, le presentó. Era un hombre llamado Fitzlafet, a quien Talet, al igual que a Cresdil y Ludra, le tenía gran confianza. Aunque no era alguien que destacara en las artes militares, era sobresaliente en los cálculos y el dibujo, fue Lafet quien mejoró la catapulta. Estaba cerca de los 40 años. Era una cabeza más bajo que Ludra y tenía un rostro redondo. Su frente era amplia, y su esponjoso cabello castaño estaba rizado cerca de sus oídos. Él alabó con honestidad las habilidades de Tigre con el arco, pidiéndole que le contara más sobre el arco, cosas como, qué es lo que hace que una flecha vuele tan bien, qué materiales son mejores, y demás. Y demás. Aunque su actitud era como la de un niño lleno de curiosidad, para nada parecida a la de un hombre de casi 40 años, fue algo que le agradó a Tigre, quien le enseñó lo que sabía. Mirando el salón del banquete, aún se veían varias personas que aún no se habían ido. Sofía estaba hablando con Guinevere, mientras que Olga estaba tallándose los ojos al lado de Tigre, intentando no bostezar. Tigre y Maddy estaban pensando en dejar el lugar para dirigirse a sus habitaciones cuando Sofía terminara su charla, pero la conversación entre la vanadis y la princesa no parecía que fuera a terminar pronto. Oye, ¿tienes un momento? De repente alguien lo llamó desde un costado. Al girarse, vieron a Talet parado ahí. Había usado una forma de hablar como si se dirigiera a un viejo amigo. Madby le lanzó una mirada que decía, ¿qué sucede? Una sombra se posó sobre la expresión de Tigre. Mientras colocaba la copa que llevaba en la mano sobre una mesa cercana, usó una mano para acariciar la cabeza de la somnolienta Olga, y le susurró al marinero de aspecto aterrador. Yo también tengo que hablar con Talet. Cuando Sofía termine con su plática, los tres por favor retírense. Tigre se fue junto a Talet hacia un balcón que estaba conectado al salón de banquetes. Aunque al parecer podían ver la ciudad desde ahí, puesto que era de noche y la luna estaba cubierta por las nubes, no había muchas cosas visibles. Entre la oscuridad, se podían ver encendidas varias luces pequeñas, probablemente eran la luz que salía del interior de las casas. Cerca del puerto, lo que brillaba intensamente era el fuego del faro. Ambos permanecieron en silencio por un momento, observando la ciudad en la noche. La brisa de otoño que llegaba al balcón desde la derecha, acarició suavemente las mejillas de ambos. Me pregunto cuántos días han pasado desde que hablé contigo apropiadamente. Tal vez, desde Salentes. Talet fue el primero en hablar. Mientras observaba la oscuridad, Tigre respondió cortamente. Así es. Después de que la batalla en Salentes terminara, Tigre se colocó al mando de los soldados que había pedido prestados y se dirigió hacia la aldea de Luarca junto a Ludra, donde capturaron a Elliot. Mientras tanto, Talet volvió a recapturar el fuerte Lux, y aunque no dejó solo a Tigre con la búsqueda de Elliot, también estaba ocupado con todo el trabajo para declarar que la princesa Guinevere se había alzado victoriosa, ayudando a poner un fin a la guerra civil del país. Además, también se encargó de reforzar el orden público en los alrededores de Valverde. Aunque ambos se habían reunido en Mariajo después de que Tigre capturó a Elliot, no había tiempo para que conversaran. Talet tuvo que organizar la flota que se dirigiría a la capital real, así que incluso tuvo que recortar su tiempo de sueño para dar órdenes. En verdad me salvaste. En todo aspecto, hiciste mucho más de lo que esperaba de ti. En respuesta al cumplido de Talet, Tigre sacudió su cabeza mientras decía, no fue nada. Entonces, cuando Talet volteó a verlo confundido, Tigre se inclinó profundamente. Lo siento. Por quemar las aldeas.
Y también por envenenar los pozos. Oh, eso, G. La reacción de Talet fue mucho más tranquila que lo que Tigre esperaba. Aunque probablemente se debía a que ya había recibido el reporte de Ludra, aún así era muy fría. Era necesario, ¿no? No tengo intenciones de culparte por eso. Tigre observó a Talet con una expresión confundida. Pues lo había dicho con demasiada indiferencia, Tigre dudaba si había sido un error por parte Talet o no había escuchado bien. Sin embargo, al parecer Talet en verdad lo dijo. Sin preocuparse por Tigre. Por ello, Tigre no sabía cómo responder. Era justo como Talet había dicho, fue una medida necesaria. Si hubieran perdido las aldeas así como estaban, definitivamente habrían sido quemadas y destruidas después de que las utilizaran. Así como pasó con la aldea de Luarca. Si me hubiera encontrado en la misma situación, habría hecho exactamente lo mismo. Aun si era un plan muy brillante, no estábamos seguros de si en verdad funcionaría. Después de todo, lo mejor que podíamos hacer era quemarlas. Mientras decía eso, Talet desvió su mirada hacia la oscuridad. Elliot era un sujeto lleno de sorpresas, pero antes de que pudiera sorprendernos, nosotros le mostramos un movimiento, el de quemar las aldeas. Para ser franco, pensé que tendríamos que quemar alrededor de 30 o 40 aldeas. Y ya que había considerado algo así, en verdad me sorprendió. Estaba preparado, asumió el peor escenario posible, G. Tigre entendía la actitud de Talet, aunque solo un poco. Pero, aún así le resultaba difícil de asimilar. Aunque el daño había sido mucho menor al esperado, ¿en verdad era algo para estar tan tranquilo? No te diré que no dejes que te moleste, pero preocuparte demasiado por ello será malo para tu cuerpo y mente. Aunque no podía ver la expresión de Tigre en medio de la oscuridad, Talet habló como si hubiera visto los pensamientos internos de Tigre. De ahora en adelante, la princesa Guinevere y yo volveremos a unificar Asbarre. Aún quedan enemigos, tanto en la isla principal como en el continente. Pelearemos y seguiremos haciéndolo. Si debemos quemar más aldeas durante esas batallas habrá muchos residentes, que aplastarán las ciudades y pueblos en los que el enemigo esté escondido. Cuando Tigre se imaginó esa escena, la amargura cubrió su rostro. La terrible visión de las aldeas que quemó con sus propias manos revivió en su mente. Pero la sensación de disgusto desapareció rápidamente. Esto se debió a la voz de Talet, que siguió hablando con un tono lleno de ambición que sorprendería a cualquiera que lo escuchara. Pero lo haré. Si es necesario, y pienso que es la mejor opción. Era una declaración del joven hombre y su forma de seguir adelante sin importar lo que pasara. Decidido a seguir por ese camino, uno cimentado con la sangre de inocentes y aliados, dijo. Esa es la clase de rey que quiero ser. Rey. Es cierto. Talet había dicho que se convertiría en rey. Pero, probablemente convertirse en rey no sea el fin. A pesar del frío aire de la noche, sudor bajaba por la frente de Tigre. Mientras controlaba su respiración, el joven preguntó con cuidado. ¿Y qué harás si tomas una decisión equivocada? ¿Acaso existe una vida sin errores? Una respuesta sencilla e inmediata. Por cierto, Tigre, ¿qué planeas hacer a partir de ahora? Cuando el ímpetu que había tenido hace unos momentos desapareció, Talet preguntó con un tono amistoso. Por supuesto, volver a Sted. Eso no es a lo que me refería. Te preguntaba si no tenías aspiraciones más grandes. Tigre permaneció observando la oscuridad por una cuenta de 3 y respondió con su tono habitual. Cuando dices grande, ¿te refieres a algo como cazar algún oso o jabalí, de esos que se han vuelto leyenda? Talet tan solo estalló en risotadas. Tras despedirse de Talet, Tigre regresó a la habitación para invitados que le habían entregado. La habitación era grande así como los muebles y los candeleros por lo que daban una imagen tradicional. Una alfombra cubría el piso, y la cama era lo suficientemente grande como para que 3 adultos pudieran acostarse juntos. Tumbado sobre la cama, Tigre se puso a observar el oscuro techo. Pensando en las palabras de Talet, recordó que olvidó aquello de lo que Talet quería hablarle. Aunque tal vez, tan solo quería elogiar a Tigre por su valiente lucha. Si lo creo necesario. ¿Qué fue lo que lo hizo decir algo así? ¿Confianza en sus habilidades? Intenta ser rey, G. Eso fue lo que dijo mientras ambos miraban al pacífico paisaje de Valverde. Tal vez las palabras, si lo creo necesario, no venían de su autoconfianza, sino de su determinación para volverse rey. Cuando se habla de reyes, las personas deben tener ciertas cualidades, pues están por sobre los demás. Pensando en eso, Tigre sacudió molesto su cabello pelirrojo, mientras se levantaba de la cama. Tomó la campana que estaba al lado de la cama, y la hizo sonar. Le habían dicho que llamara al mayordomo con ella si necesitaba algo. Tras la pronta llegada del mayordomo, Tigre le preguntó a este si no había un pozo cerca, puesto que quería tomar un baño. Después de que el mayordomo lo mirara confundido mientras pensaba, le dijo lo siguiente. El pozo está muy lejos de esta habitación y es peligroso. Con todo respeto, no le gustaría ir a un baño público. Aún quedará agua caliente. Sí.
ya que las sirvientas usan el agua caliente que sobra para la lavandería y limpieza. Aunque no puedo encender todas las luces y el agua estará tibia, no creo que sea problema para tomar un baño, no. Pero por supuesto, si quiere agua caliente, puedo prepararla, pero necesitaría algo de tiempo para que hierva. No, muchas gracias. Iré al baño público. De momento, Tigre lo que quería era refrescarse cubriéndose completamente con hielo. Ya que el corredor estaba completamente oscuro, el mayordomo llevaba un candelero con una Madame no Vanadis vela para guiar a Tigre hacia el baño, también llevaba una toalla para que limpiara su cuerpo y un cambio de ropa. Cuando llegaron, le entregó la toalla y el cambio de ropa a Tigre. Si necesita algo más como sales de baño, las traeré de inmediato. Esto es suficiente. Puedo regresar a mi habitación por mi cuenta, así que puedes tomar un descanso. ¿Pero qué hará con la luz? Ante la pregunta del mayordomo, Tigre señaló una vela con un dedo. Había 3 velas en el candelero, y todas estaban encendidas. Por favor, deja una vela y la lata de Yesca 5 ahí. Aun si llamaba a alguien para que lo ayudara por la noche, debía llevar una lata de Yesca en caso de emergencia. Después de que el mayordomo hiciera una reverencia mientras decía, como ordene, y le entregará la vela encendida a Tigre junto a la lata de Yesca, se alejó caminando por el pasillo oscuro. Tras abrir la puerta, lo primero que vio Tigre fue el vestidor. Para entonces, sus ojos ya se habían acostumbrado a la oscuridad, así que colocó apropiadamente la ropa que se quitó y la vela en ese lugar y se dirigió hacia el baño. Al entrar al baño, Tigre se detuvo. Había una luz en la pared. Aunque era inesperado, al parecer había alguien dentro. ¿Quién está ahí? La voz de alguien pidiendo que se identificaran resonó junto al sonido del agua salpicar. Salpicar. Tigre se quedó pasmado por la conocida voz femenina e involuntariamente llamó a la otra persona. Sophie, ¿eres tú? Lord Tigre Burmouth. En medio de la oscuridad, ambos contuvieron su aliento, petrificados en sus lugares. 5 es un recipiente de metal o madera que contiene un pedernal, yesca y diversas cosas para iniciar un fuego, fue reemplazado por los fósforos de fricción. Por eso en el siguiente párrafo se dice que Tigre debería llevar uno en caso de emergencia, para que pudiese encender un fuego / luz. Por cierto, en mi vida escuché de ellas. También había versión de bolsillo / portátil. Aunque había una tenue luz en la pared, era muy pequeña, y por supuesto no iluminaba todo el baño. Tigre tan solo podía ver la oscura silueta de Sophie, iluminada pobremente en el oscuro baño. Y parecía que era igual para Sophie. Fue Tigre, el primero en romper la tensión. Diciendo lo siento, rápidamente se dio la vuelta. Pero cuando el joven estaba a punto de salir, Sophie lo llamó, haciendo que se detuviera. Espera. El lugar que había comenzado a tranquilizarse, volvió a llenarse de tensión. Tigre no pudo seguir avanzando a causa de sus dudas y confusión, mientras que Sophie tartamudeó, sorprendida de sus propias palabras. Cuando Tigre comenzó a inquietarse pensando, ¿qué hago?, Sophie lo llamó. ¿Por qué viniste hasta aquí a estas horas? Aunque la mitad de su ser se había convencido de que ella no creería lo que fuera a decirle, Tigre le respondió honestamente que había ido a tomar un baño. Mientras respondía pensó que en eso en verdad parecía la clase de excusa que haría alguien que fue descubierto espiando. Sin embargo, Sophie suspiró ligeramente y puso una sonrisa irónica. Yo también vine por eso. Me recomendaron venir aquí en lugar de ir al pozo. Seguramente el mayordomo tampoco pensó que habría alguien en el lugar a esa hora. De ser así, Tigre no podía culparlo. No creo que debas irte. Entra. No, pero. Aun si tu vista es muy buena, me pregunto si al menos puedes decir dónde me encuentro en la oscuridad. Si no es así, no me molesta. Dijo con un tono burlesco. Al parecer, Sophie había recobrado completamente la compostura. Además, me gustaría hablar contigo. Aunque no estoy diciendo que tiene que ser precisamente ahora. Su voz se escuchaba un poco apagada. Tigre, aunque seguía confundido, se convenció a sí mismo de que no habría problemas mientras se mantuviera alejado de ella y se pusiera de espaldas. Estaba preocupado por las palabras de Sophie, pero no sabía con exactitud si su corazón latía así de rápido por su ansiedad o excitación. Es una sensación extraña. Entonces entró a la bañera, la tibia agua de la bañera le llegaba a la cintura, y se sumergió hasta los hombros. Tigre volvió a mirar alrededor. Hacia un lugar a unos 6 o 7 pasos de distancia, se encontraba una sombra oscura que parecía ser Sophie. Aunque se sentía aliviado de no poder verla, el que se sonrojara le demostró a Tigre que estaba equivocado. La imagen de la ocasión en que conoció a Sophie hace un año apareció en la mente del joven. Sophie, que estaba tomando un baño, había tropezado y caído sobre él, su cuerpo enteramente desnudo era completamente visible. Aún hoy, Tigre lo recordaba claramente porque se había grabado profundamente en su memoria. Moviendo su cuerpo en la tibia agua, Tigre le dio la espalda a Sophie. Si tan solo iban a hablar, entonces no había necesidad de que ambos se miraran.
Mientras esperaba a que Sofía hablara, escuchó el sonido del agua. Aunque el sonido del agua salpicando era leve, era bastante claro que se estaba acercando en su dirección. Pese a que Tigre, cubriendo la zona entre sus piernas con las manos, intentó levantarse, ya era muy tarde. Un par de suaves manos se posaron sobre sus hombros y lo hicieron regresar al agua, de la que estaba a punto de salir. Una dulce voz le susurró al oído. Aun cuando te dije que quería hablar contigo, ¿por qué no te acercaste? Si tan solo vamos a hablar, esta distancia es más que suficiente. La respuesta de Tigre llegó tarde. Podía sentir su respiración alrededor de su nuca. Aunque estaba cubierto por la tibieza del agua hasta los hombros, tanto su rostro como su cuerpo estaban tan calientes que no podía pensar bien. ¿Por qué no te das la vuelta? Así no podrás verme, no es así. El motivo por el que no te puedo ver de frente no es exactamente algo bueno. Sofía no respondió a sus palabras. Aunque parecía que ella había reído, Tigre no estaba seguro. Cuando la mano que sujetaba el hombro izquierdo de Tigre lo soltó, una afilada barbilla se posó sobre él. Y un largo cabello acarició la nuca del joven. Gracias. Así, con solo una palabra. La voz de Sofía tembló como la superficie del agua. El sonido sincero de su voz era diferente al que había usado hasta entonces, sorprendiendo a Tigre. Olga me lo dijo. Que habías tenido que tomar decisiones difíciles y dolorosas durante la guerra. Era obvio que las palabras de Sofía se referían al hecho de que tuvo que incendiar las aldeas. Eso. Pero, no hice nada por lo que debas agradecerme. Eso no es cierto. Interrumpiendo las palabras de Tigre, la mano que sujetaba su hombro derecho se llenó de fuerza. Eso no es cierto. Ya fuera por haberme salvado o protegido a los civiles y soldados. También por no cambiar tu forma de ser. Estoy feliz por todas esas cosas. Así que es natural que te dé las gracias. Que no cambiara mi forma de ser. Mientras repetía esas palabras, Sofía sintió con su barbilla aún sobre su hombro, así es. Mandar a los civiles y liderar a los soldados es probablemente un camino inevitable. Pero aun cuando lo cruzaste, seguiste siendo el tú que Ellen y yo queremos. Y eso es algo maravilloso. Diciendo esas palabras con entusiasmo, Sofía, sin darse cuenta, comenzó a abrazar fuertemente a Tigre por la espalda, presionando fuertemente su cuerpo contra la espalda del joven. Ambos se percataron de eso casi al mismo tiempo. Justo cuando la Vanadis terminó de decir aquellas palabras llenas de sus sentimientos liberados que el sonido del agua había terminado. Ninguno supo quién fue el primero a dejar escapar un leve grito. Haciendo que el agua salpicara, ambos se levantaron rápidamente y se apartaron. Pero Tigre resbaló, intentando sujetarse por reflejo de lo que estuviera cerca. Pero, cayó en la tibia agua con un fuerte sonido del agua salpicar, arrastrando junto a él aquello de lo que intentó apoyarse. Tigre, que estaba ahogándose, se levantó rápidamente y encontró frente a su cara algo muy suave y elástico. Aunque no podía ver a causa de la oscuridad, parecía que Sofía había caído en una posición que la dejó agachada sobre el joven. Y lo que Tigre había agarrado antes fue su brazo. Ambos permanecieron mirándose entre sí en medio de la oscuridad. Su respiración se volvió pesada. Desviaron la mirada de entre sí, e involuntariamente miraron a las manos del otro. Parecía que casi al mismo tiempo que la mano de Tigre sujetó su pecho, la mano de Sofía había tocado la parte inferior de Tigre. Grande. Sofía le miró sorprendida mientras murmuraba, y Tigre se sonrojó y se dio la vuelta. Lo siento. Diciendo eso, Tigre caminó por en medio de la tibia agua y salió del baño. No podía seguir ahí ni un solo segundo más. Ni siquiera debió haber entrado. Lord Tigre Burmouth, no, Tigre. La tranquila voz de Sofía llegó a Tigre, que estaba a punto de entrar al vestidor, desde detrás. Probablemente era la primera vez que llamaba a Tigre por su sobrenombre de forma consciente. Eso era todo lo que quería decirte. Gracias por escucharme. Y por favor, con una voz un poco más débil, y avergonzada, la Vanadis de cabello dorado añadió. No le digas a nadie sobre lo que pasó esta noche. Que sea un secreto entre nosotros. Tigre respondió con un breve sí y entró al vestidor. ¿A quién rayos le podría contar esto? Después de secar rápidamente su cuerpo y terminar de vestirse, el joven salió a toda prisa hacia el corredor, encendiendo torpemente la vela. Y aún después de regresar a su habitación, pensó que seguramente no podría dormirse por un tiempo. Después de confirmar que la presencia de Tigre había desaparecido en el otro lado del vestidor, Sofía dejó escapar un pequeño suspiro y se recargó contra un costado del baño, llevándose una mano hacia su mejilla, que se había puesto roja. ¿Habré sido demasiado asertiva? Mientras reconsideraba sus acciones, Sofía sonrió un poco. Puesto que ella era 4 años mayor que Tigre, tal vez debió haberse controlado un poco más. El hecho de que alguien apareciera en el baño a esa hora, y que encima fuera Tigre, había dejado a la Vanadis de cabello dorado bastante consternada. Pero, de no ser así, habría sido muy difícil que ambos pudiéramos estar a solas. Aunque seguramente Maddie estaría dispuesto a considerarlo, era improbable que Olga dejara solo a Tigre.
Pese a que no tenían que ser tan solo ellos dos, para Sofie, era algo un poco vergonzoso de pedirle a otros. En primer lugar, eran dos los motivos por los que Sofie se encontraba ahí. Quería estar sola para poner sus pensamientos en orden e investigar sobre la situación de Asbar. No era raro que los emisarios o espías se escondieran o colocaran sobre alguna habitación y pegaran sus oídos a las paredes. Sofie pensó que podía intentar algo así aprovechando la situación. Podría lograr ambos objetivos. Sin embargo, la aparición de Tigre en el lugar fue algo completamente inesperado. Había sido ayer cuando escuchó la historia completa de parte de Olga. Y entonces pensó, debo decírselo ahora, antes de que mis sentimientos se apaguen. Ya que pude decirle todo lo que quería, no me arrepiento, pero... No, después de todo, fue muy vergonzoso. Me preguntó qué habrá pensado de mí. Además, también tenía que considerar la situación de Tigre siendo mensajero de Sted. Aunque no pudo hacer nada esta vez ya que ambos estaban ocupados, decidió que le preguntaría los detalles la próxima vez. Pues las acciones de Tigre durante la guerra civil podrían jugar un papel importante en las futuras negociaciones diplomáticas. Al día siguiente, cuando ambos se volvieron a encontrar, se sonrojaron y desviaron la mirada del otro. Al siguiente día, desde la mañana hasta el atardecer, Tigre y los demás hablaron sobre el futuro junto a Thaled y Guinevere. Sobre la relación entre Sted y Asbarre. Pero dada la situación, ahora las cosas eran completamente diferentes a cuando Sofie partió de Sted. Así que de momento, junto a la petición de Guinevere, comenzarían transmitiendo sus intenciones de establecer una relación amistosa con el reino de Sted. Ese era el motivo por el cual Tigre y los demás saldrían del país el mismo día. Guinevere y los otros esperaban escuchar las palabras del rey de Sted. Incluso en el caso de Sofie y los demás, aun si enviaban la carta que habían escrito antes con su reporte, tendrían que regresar y reportar todo directamente. Aunque la guerra civil ha terminado, continuaremos peleando hasta que unifiquemos al país. También nos encargaremos de los piratas que quedaron. Por su parte, Sofia Dono, Olga Dono, Lord Tigre Burmut, su ayuda es en verdad apreciada. Hemos recibido los deseos de Su Alteza Guinevere de establecer una relación amistosa y de prosperidad entre nuestros países. Al regresar a nuestro país, se lo transmitiremos a Su Majestad de inmediato. Estaremos a la espera de una respuesta favorable. Con eso terminaron de hablar por el día sobre lo que ambas partes deseaban. Eso había sido de lo que Sofie y Guinevere habían estado hablando durante el banquete de la noche anterior. Y la conversación de ahora era más bien una confirmación de la misma. Pero eso no significaba que las negociaciones terminarían tan rápido, de hecho podría decirse que eran el comienzo. En el futuro, mensajeros de ambas naciones visitarían los países muchas veces. Pero, por el momento, Tigre y Sofía habían terminado con sus deberes en el país. Podría resultar difícil dada tu posición, pero siéntete libre de venir a jugar cuando quieras. La próxima vez te mostraré Colchester con más detenimiento. Y buscaremos una buena zona de cacería en los alrededores. Thaled rió mientras apretaba la mano de Tigre. Incluso añadió al final. Pienso que nos volveremos a ver. No, estoy seguro que así será. Eso sí que es tener confianza. Aunque era de esperarse, Tigre en verdad se sorprendió, pero ya que sabía que no lo decía con malicia, respondió con una broma. Tan solo reza a los dioses para que no nos reencontremos en algún lugar extraño. Al día siguiente, siendo vistos partir por mucha gente, los barcos zarparon hacia Sted desde el puerto de Colchester. Eran 4 barcos, y 3 de ellos eran buques escolta. En uno de esos buques escolta, Tigre llevaba varios recuerdos que había comprado en Asbarre. Después de todo, había demasiadas cosas que comprar. Compró un brazalete de plata, el cual tenía grabado un cazador, para Ellen, y un abrigo, con un peculiar patrón bordado para Teita, una muñeca hecha con piel de oso para Lim, y muchos tipos diferentes de té para Mira. Puesto que no sabía qué comprarle a Sasa, habló con Madby para pedirle su consejo y le compró una almohada y un cojín en Ram, junto con algunas especias y demás. Arigi le compró un instrumento musical junto a una carta e hizo arreglos para que fuesen entregados a Bruñe. Además también llevaba recuerdos para Rurik, Aram, Masas y el vizconde Augre y Gerard que estaban en Bruñe. Tigre tan solo tenía 17 años. Desde la perspectiva de Bruñe, sin duda se había divertido en un país extranjero muy distante. Tigre, apoyándose en un costado del barco, saludó con sus manos en dirección de los que estaban en el muelle. Entre ellos reconoció el rostro de Simon, el capitán de los mercenarios, junto al de Thaled y sus subordinados, mientras silbaba. Madby, al verlo mostró una sonrisa sarcástica. Vaya que es un hombre inesperadamente diplomático. Aunque podría decirse que es lo que se esperaría de un capitán de mercenarios. Junto a ellos, Sofía hablaba con Olga. Olga, debería asumir que tú también regresas a Sted. Olga le asintió a Sofía, que había preguntado para confirmarlo. Ella dirigió su mirada hacia el bulto de tela que llevaba en la mano. Era su Viralt, el demonio rugiente, Yume. Tengo que enfrentarme a aquello ante lo que me rendí.
Podría ser muy tarde para responderle a las personas y al ministro, pero, al menos quiero responderle a Myume, que nunca me abandonó y me salvó en muchas ocasiones. Sus palabras, más que responderle a Sofie, parecían como si fueran dirigidas a su Viralt. Después de mostrar una sonrisa, Sofie confirmó su determinación, asintiendo para animarla. Tras eso, Olga movió sus ojos obsidianos. Frente a ella, el joven pelirrojo estaba hablando con Madvi, ignorando que le veía. ¿Acaso querrá hacerle frente, para que Tigre la reconozca? Aunque Sofie pensó eso dado la expresión de Olga, no lo mencionó. Decidió que lo mejor para esta chica tan honesta, sería tan solo mirar. Los 4 barcos avanzaron lentamente por el mar, dejando a sus espaldas la capital real de Asbarre. El velero blanco recibía el viento y navegaba rápidamente, mirando el claro cielo azul. Madvi murmuró, es un buen clima para navegar, satisfecho. El patrón de la belugue blanca en su espalda también se veía feliz. Hablando de eso. Cuando Colchester se convirtió en un pequeño punto blanco, Sofie, que miraba el extenso mar azul al lado de Tigre, dijo al recordar algo. Perdón por ser tan abrupta. Pero, podríamos confirmar nuevamente la estrategia del general Tale. Tigre, Olga y Madvi, que estaban cerca, mostraron una expresión intrigada. La inesperada expresión seria de la vanadiz de cabello dorado aumentó sus dudas. ¿La estrategia de Tale? ¿Cuál parte? Me refiero a la parte antes de que ustedes capturaran el fuerte Lux. Hay algo que me molesta un poco. Aunque los 3 se miraron entre sí, le explicaron a Sofie mientras recordaban aquello. Lo que uno olvidaba, el otro lo recordaba, por lo que de esa forma en poco tiempo lograron recordar todos los detalles. Capturaron el fuerte Lux con 3000 soldados. El comandante era Ludra. Mientras, Taled estaba reuniendo soldados junto a Cresdil y sus subordinados. Cuando reuniera alrededor de 10.000, se uniría a Ludra y avanzarían al norte. Cruzaría el mar y desembarcaría en la isla de Asbarre. Entonces, si el príncipe Yot atacaba Mariajo, al escuchar que Taled desembarcó en la isla de Asbarre, tendría que regresar. Taled lo esperaría y aplastaría. Sofie, tras escuchar la explicación, peinó su dorado cabello mientras ponía una expresión de disgusto. ¿Qué era lo que te molestaba? Ante la pregunta de Tigre, aunque Sofie mostró señales de estar pensando si contestar o no, decidió hacerlo. Hasta donde he analizado, no parece que tengan suficientes barcos. Sin contar a la infantería, si hablamos del escuadrón de catapultas y la caballería, dudo que pudiera lograr transportar más de 4.000 o 5.000 jinetes, aun con su máximo esfuerzo. Tigre y Madvi se quedaron inmóviles por la sorpresa. Olga por su parte solo entrecerró los ojos. Tal vez planeó transportarlos por separado en 2 viajes. Hacerlo de esa forma tomaría tiempo, y correría el riesgo de ser descubierto por el enemigo. En el peor de los casos, terminarían divididos entre la isla y el continente, y después aplastados. Tras la respuesta de Sofie, los 3 se miraron entre sí. Ninguno de ellos había considerado el número de barcos. Y por supuesto, ya que Taled lo había dicho, pensaron que los barcos estarían listos para entonces, puesto que aún debían capturar el fuerte primero. Espera. De repente, varias preguntas comenzaron a llenar la mente de Tigre. ¿El desembarco del príncipe Yot, en verdad fue algo que Taled no esperaba? No solo el asesinato del príncipe Germán no fue realizado de forma secreta, sino que causó toda una conmoción. ¿En verdad pensó Taled que el príncipe Yot no se enteraría? Además, también estaban las reacciones de Ludra cuando Tigre decidió quemar las aldeas o cuando propuso abandonar el fuerte. Aunque pudo deberse a que analizó la realidad de la situación, ¿no había sido demasiado rápida su decisión? No me digas que. Gruñó Tigre sin decir en alto lo que pensaba. Podría ser que, usando la muerte de su hermano como carnada, Taled hubiera atraído al príncipe Yot al interior del continente. De hacerlo, entonces podría pelear contra los piratas en tierra. Y ya no sería un campo de batalla en alta mar, el punto fuerte de los piratas. Además, extendiendo más sus líneas de suministros, podría hacerlo sufrir. Si los alrededores de Valverde se convertían en el campo de batalla, serían capaces de evitar que Yot escapara. El problema fue que como atrajeron al enemigo, muchas aldeas y asentamientos fueron atacados, pero Taled mismo ya lo había dicho. Que pensaba dejar que 20 o 30 aldeas fueran incendiadas. Y por sobre eso, que de considerarlo necesario, no dudaría en quemar las aldeas él mismo. No, no hay pruebas de ello. Seguro lo estoy pensando demasiado. Parece que deberé investigar más al respecto. Ustedes 3, por favor mantengan esta conversación en secreto. Ante las palabras de Sofie, Tigre, Olga y Madvi asintieron respectivamente. Cubiertos por el rugir del mar y la brisa salada, los 4 barcos continuaron avanzando suavemente por el mar. Es una pena. En verdad es una pena. Taled Graham gruñó con una mirada amarga. Después de ver a la flota partir hacia Sted, regresó directamente al palacio junto a sus subordinados y entraron al salón de reuniones. El joven hombre aún tenía un par de cosas que decidir antes de que terminara el día.
Pero, aunque se esperaría que Taled comenzara la reunión de forma inmediata, él tan solo se recostó sobre su silla en una posición incómoda, mientras se balanceaba hacia adelante y atrás. Mirando el rostro malhumorado de su lord, Ludra pensó que parecía un niño al que no le habían comprado el juguete que quería. En el salón de reuniones, que tenía una mesa redonda al centro, había 3 hombres además de Taled. Eran Ludra, el llamativo Lafet con su cara redonda y cabello esponjoso y rizado, y Cresdil, con su delgada figura y delgados ojos afilados que parecían los de un zorro. Podría decirse que estos 3 hombres eran en los que Taled depositaba su confianza. Ludra y Cresdil estaban sentados con sus espaldas rectas en una de las sillas, mientras que Lafet parecía pensar en algo moviendo su dedo sobre la mesa como si dibujara. Taled continuó hablando, como si buscara la aceptación de los 3 hombres. No cabe duda de que Tigre se convertiría en un buen subordinado. Aun si Ludra lo asistió durante la captura del fuerte. El que haya ralentizado el avance del enemigo quemando las aldeas y el ataque nocturno, junto a la defensa del fuerte, el campo de batalla, la organización y todo lo demás. En verdad actuó como se esperaría de aquel que salvó a Bruñe. No podemos deshacer lo que ya está hecho. Cresdil respondió de repente. En el momento que Taled dijo que le gustaría volver a Tigre su subordinado, Ludra y Cresdil expresaron su oposición ante ello. Además, cuando su excelencia habló con Lord Tigreburmud la otra noche, no se había rendido ya con él. Secundando a Cresdil, Ludra también le respondió a su lord. La noche anterior, lo que Taled quería decirle a Tigre a solas, era preguntarle si le interesaría convertirse en su subordinado. Aún tenía arrepentimientos por haber quemado las aldeas, ¿no es así? Antes las palabras de Ludra, Taled asintió decepcionado. Si Tigre parece demasiado arrepentido de haber quemado las aldeas, no le ofrezca que se convierta en su subordinado. Cuando Taled mencionó que quería hacer de Tigre su subordinado, ya que Ludra le dijo eso y Cresdil se puso de su parte, el joven hombre de cabello rubio no tuvo más opción que aceptar la condición. El caballero pelirrojo continuó hablando con una actitud relajada para no romper su tono tranquilo. Lord Tigreburmud es esa clase de persona. Si se enterara de que abandonó la aldea de Luarca, probablemente no perdonaría a su majestad. No tiene caso, G. Él es la clase de hombre que no puede ignorar a una pequeña aldea de un país extranjero al ser atacado por bandidos. Dijo Cresdil con indiferencia. Ese incidente que detonó el encuentro de Tigre con Taled fue el motivo que hizo que el joven rubio le dijera a Tigre una estrategia falsa. La estrategia real era exactamente lo que Tigre había pensado en el barco. Matar a Germán, usar su asesinato como carnada para atraer a Elliot al continente, y entonces aplastarlo con la caballería y catapultas. Aunque no había evidencia concreta de que obtendrían la cooperación de la princesa Guinevere, Taled tenía una oportunidad de triunfar. Elliot siempre había sido un hombre que sospechaba mucho. Después de casi ser asesinado por su hermano Germán, no había manera de que ignorara a su hermana menor, con quien no tenía una relación particularmente buena. Y después de que Germán muriera, Guinevere se volvería la única persona que podría ser su enemigo. Si Taled falló en algo con sus cálculos, probablemente fue la increíble tenacidad de Tigre. En el plan original, estaba programado el atraer al enemigo más hacia el sur de Salentes, para así extender las líneas de suministros y aplastarlos completamente. Además, sería alguien demasiado problemático de convertirse en subordinado de su excelencia. Los delgados ojos de Cresdil se entrecerraron aún más. Para empezar, está el simple hecho de que sea el héroe de Bruñe, eso lo vuelve difícil de manejar. Si no le entrega una posición acorde a su reputación, se sentirá disgustado y tendría la preocupación de que fuera a decir que su excelencia no evaluaba bien a sus subordinados. Y por otra parte, si le da una posición importante a un extranjero, esta vez las personas de Asbarre serían los descontentos. Además, sus logros durante la guerra civil también supondrían un problema. Incluso si la captura del fuerte Lux y la batalla defensiva en Salentes fueron acreditadas a Ludradono, no pueden ignorarse sus propios méritos, como el hecho de que fue Lord Tigreburmud quien asesinó a Lord Hamish y capturó al príncipe Elliot. Esos son méritos demasiados grandes, no cabe duda de que eso elevará el resentimiento y celos de los demás. Y por si fuera poco, aunque aún no lo he confirmado, de acuerdo al reporte de Ludradono y los soldados, posee un arco terrorífico, con el que puede usar magia. Es demasiado arriesgado tener una persona así como subordinado. Terminaste. Ya que su subordinado continuó diciendo sus razones por demasiado tiempo y sin cambiar su postura ni entonación, Taled le pidió una confirmación con una mirada de cansancio. Cresdil, con una expresión que demostraba que había dicho todo lo que quería decir, asintió y cerró la boca. El joven rubio tan solo suspiró. Él mismo entendía lo que Ludra y Cresdil decían. Pero ahora era un momento en el que Taled deseaba a mucha gente con excelentes capacidades, aun si solo fuera uno más. Para poder lograr su ambición, sus subordinados, sin importar lo muy competentes y de confianza que eran, tan solo eran 3, no había forma de que fuera un número suficiente.
Además, un poder lo suficientemente fuerte como para hacer un agujero en un barco. ¿No sería ese un motivo más para quererlo como subordinado? Me gustaría haber podido ver ese poder con mis propios ojos. Ludra parece estar asustado de él. Ustedes sí que son jóvenes, ¿verdad? Murmuró Lafet, que había estado dibujando algunas figuras con su dedo sobre la mesa redonda, con un tono un tanto sorprendido e impresionado. Por supuesto, para el que tenía 38 años, Taled y Cresdil en sus 20 e incluso Ludra, que tenía 32, parecían jóvenes e inmaduros. No cabe mencionar que lo mismo era con Tigre, quien era el sujeto del que hablaban. Bueno, ya que al fin llegamos a una conclusión sobre ese joven, pasemos al siguiente tema. Ante la despreocupada voz de Lafet, los otros tres hombres recobraron la compostura. Aunque no se sabía si era consciente de ello o no, Lafet era capaz de crear esa clase de ambiente. Ludra puso una expresión seria y habló. Con respecto a nuestros futuros movimientos, primero, tenemos que reforzar el orden público eliminando a los piratas. En cuanto a Salentes, las bajas entre los piratas fueron de alrededor de 5.000. Los que se rindieron suman 2.000. Y más de 20.000 escaparon. Contando a los que murieron en el camino y los que se volvieron bandidos, se espera que la mayoría logre escapar hasta el mar y vuelvan a dedicarse a la piratería. Dijo Cresdil. Se podría decir que el que muchos huyeran se debió a que la forma de pelear de Taled no se centró en aniquilar a los piratas. No todos los piratas estuvieron durante la lucha en nuestra contra. Durante los últimos días, el saqueo por parte de un grupo que parece ser de piratas ha sido reportado numerosas veces en la isla de Asbarre. Además, la comida de mocinel que aseguramos en la aldea de Avilés también fue robada. Ante las palabras de Ludra, no solo Taled, sino también Cresdil y Lafet se sorprendieron. Obviamente, Taled no dejó semejantes cantidades de comida y materiales que habían sido entregados por el ejército de Mocinel al príncipe Yot como parte de su acuerdo, desprotegida en la aldea de Avilés. Había enviado alrededor de 1.000 soldados para asegurarla y planeaba recuperarla en los próximos días. Pero sucedió eso, fue robada. ¿Cómo fueron vencidos? ¿Acaso el enemigo era tan grande? Lo siento, pero aún seguimos escasos de información, me gustaría que me diera más tiempo. También hay un reporte de que un monstruo de 3 metros de alto, con cuernos, atacó el lugar y desató una conmoción. Sorprendido por las palabras de Ludra, Taled asintió. Lo mejor sería esperar a que todo se aclarara. Entiendo. Pero, hazlo lo más rápido que puedas. Aún así, ¿qué haremos con los piratas? Hagamos que se dividan declarando que les permitiremos que se rindan y daremos una recompensa a los que nos den información valiosa. Sin embargo, Taled sacudió su cabeza al oír la opinión de Cresdil. No, por ahora debemos poner mano dura a los piratas. Suponiendo que usamos el plan para dividirlos, piensa en los nobles que apoyaban a Elliot y Germán. Para hacer que esos sujetos nos teman, debemos aplastar completamente con los piratas. Entonces, haremos eso. Ahora, sobre nuestras fuerzas, ¿qué haremos con los hombres que contratamos de Simon? Hicieron bien su trabajo, pero es claro que nos costará demasiado. Ya que dejamos a los piratas escapar, podemos reducir su pago extra, ¿no es así? Taled mostró una sonrisa malvada. Ludra asintió con una leve sonrisa. Entonces eso haremos. Hasta ahora hemos pedido prestados demasiados soldados. Eso nos costará demasiado dinero, pero hasta que no aumentemos nuestros propios soldados un poco más, me gustaría conservarlos. Y así, los 4 sujetos continuaron con la reunión. Aunque aún quedaban muchas cosas por discutir, el rostro de todos estaba lleno de vigor y voluntad. Habían pasado 4 días desde que la flota de Sted zarpó de Colchester. Sin haberse topado con piratas o tormentas, los 4 barcos se dirigían lentamente hacia Sted. El buen clima había perdurado, haciendo que incluso uno de los marineros se quejara del aburrimiento. Aunque lo más normal que los marineros hacían para matar el tiempo era apostar, también solían cantar alguna canción para relajarse, y algunos tocaban instrumentos. Todos disfrutaban de un pacífico viaje por el mar. Sin embargo, ese no era el caso de aquellos que habían sido enviados con una misión a Asbarre. Hasta antes de salir de Asbarre, Sofía había estado reuniendo información, por más trivial que fuera, y estaba ocupada organizándola. Madby, de igual forma, estaba preparando algunos documentos para entregárselos a Sasa. Aunque Tigre, como emisario, también debía preparar un reporte para el rey de Sted, lo dejó en manos de Sofía. O mejor dicho, tuvo que pedírselo ya que no sabía escribir el idioma de Sted. Entiendo. En ese caso, me encargaré de ello. En verdad me gustaría enseñarte con sumo cuidado y amabilidad desde lo básico, pero parece que no hay tiempo para eso. Aunque, si la regresar a la capital tenemos tiempo, entonces lo haré, entendido. Ya que dijo la mitad de sus palabras con una sonrisa pícara, Tigre se puso nervioso, mientras que Olga veía con ojos fríos a Sofía. Hablando de ella, Olga solía encerrarse en su habitación, pensando en una disculpa para el rey de Sted y para cuando regresara a su territorio, Brest.
Probablemente Sofía le habría ayudado, pero la vanadis de cabello dorado parecía estar tan ocupada que ni siquiera tenía tiempo para dormir. Tigre era el único con demasiado tiempo libre. Incluso los marineros, que estaban aburridos, tenían bastante trabajo a bordo. Pensando en no estorbarles, Tigre no podía pasar todo el día en el puente. Así que lo único que podía hacer era tomar una siesta en la cama de la habitación que le habían asignado. Lo que hacía que por las noches no pudiera dormir. Al caer la noche, mientras sentía el ligero mecer del barco sin hacer nada más, Tigre miraba al oscuro techo, esperando que el sueño regresara a él. También pensaba que era mejor no molestarse con las cosas irrelevantes que seguían llegando a su mente. En esta ocasión, referentes a Taled. De acuerdo a lo que había escuchado de Sofía durante la cena, parecía que después de todo la estrategia de Taled era atraer al enemigo al interior del territorio e incluso sacrificar algunas aldeas y asentamientos. Sin embargo, Sofía también le dijo que no podía probarlo. No tengo ninguna evidencia. Pero si tuviera que explicarlo, como Olga dijo, podríamos considerar el número de barcos como un ejemplo, y el que intentara una división para movilizar sus soldados. Probablemente solo unas cuantas personas de confianza fueron informadas del plan original. Sofía, ¿qué piensas tú de Taled? No he hablado con él directamente. Abriendo con esa frase, la vanadis de cabello dorado respondió con un tono precavido. Pero por ahora pienso que podría llegar a ser una amenaza para usted. Por supuesto, es hábil en la guerra, pero también es la clase de persona, que como Tigre y yo pensamos, es capaz de utilizar métodos crueles aparte de los demás, lo que lo volvería un enemigo aterrador. Un método más pasivo, pero que consumiría algo de tiempo y con el que un logro muy grande no pudiera ser alcanzado, o, a pesar de requerir sacrificar a algunas personas y que la crítica en su contra seguiría en el futuro, un método que se consideraría más eficiente. Si le fuera preguntado cuál elegiría, Taled sin duda consideraría tomar la segunda opción. Mientras que en el caso de Tigre, la segunda opción ni siquiera existiría. En ese sentido, él no era rival para Taled. No en un sentido de habilidades, sino una diferencia en cuanto a personalidad. Sin embargo, esa diferencia en personalidad podría generar una forma de pensar o actuar diferente en momentos críticos, convirtiéndose incluso en un factor para determinar la victoria o derrota. Me pregunto por qué me sigo comparando con él. Tigre suspiró, preguntándose si tal vez se debía a que había competido con él en arquería, aun cuando su posición y aquello a lo que aspiraban eran diferentes en todo aspecto. De hecho, si Tigre llegara a ocupar una posición importante en Bruña Osted, en algún momento, llegaría un día en que tendría que volver a ver a Taled. O si por alguna situación, en la que no él, sino Helen o Sofía tuvieran que luchar contra Taled, llegara a ocurrir, Tigre seguramente tendría que enfrentarse al joven rubio por el bien de las chicas, que eran tan importantes para él. Considerando la ambición de Taled, quien aspiraba a convertirse en rey y el hecho de que Helen y las otras eran vanadis, la posibilidad parecía aún mayor. Aunque, lo mejor sería que ese día nunca llegara. Al momento que pensaba eso, un sonido hueco de algo rompiéndose alcanzó los oídos de Tigre. Y sintió como el bamboleo del barco había aumentado. También se podían escuchar varios gritos a la distancia. Tras despertar por completo y saltar rápido de su cama, Tigre tomó su arco negro y aljaba que estaban a su lado, y salió de la habitación. Ya que el pasillo interior estaba oscuro, colocó su mano sobre un muro y avanzó rápidamente. Se ajustó su aljaba en la cintura. Durante el viaje de 4 días en el barco, había memorizado la estructura del barco. Caminando unas decenas de pasos al frente se encontraría con una escalera que salía a cubierta. Había varios marineros en guardia en la cubierta, sosteniendo algunas antorchas. El bamboleo del barco aumentó su intensidad. Tigre salió hacia el puente chasqueando su lengua. Una media luna e incontables estrellas brillaban sobre el océano en el cielo nocturno. Varios marineros se encontraban ya en la cubierta con linternas y antorchas, dirigiendo sus miradas hacia el extremo izquierdo del barco. Gritos y sonidos de cosas rompiéndose se escuchaban desde esa dirección. Le pasó algo al buque escolta. Los 3 barcos escoltas se localizaban a la derecha, izquierda y retaguardia, respectivamente, del barco en que iba Tigre. Dirigiendo su mirada hacia el barco escolta de la izquierda, Tigre abrió sus ojos sorprendido. El barco se estaba hundiendo. Los gritos y alaridos de los marineros que iban en el barco escolta hacían eco por todos lados cuando un sonido de algo rompiéndose sacudió el ambiente y la superficie del mar. Las olas que se formaron llegaron incluso hasta el barco de Tigre. Y del otro lado del barco, podía verse una gigantesca sombra negra. ¿Qué sucedió? Sofía, probablemente tras sentir lo extraño de la situación junto a los gritos y el bamboleo, llegó empuñando su sat. Girando rápidamente su báculo con las manos, la presubet de Sat dijo con un tono serio. Bobasert 6. Desde la punta de su báculo, que alzó en lo alto, apareció un resplandor dorado que comenzó a extenderse. No era tan brillante como para lastimar los ojos,
pero tenía el brillo suficiente para hacer desaparecer la oscuridad. Las partículas de luz, agrupándose y mezclándose entre sí, avanzaron flotando por el aire hasta llegar más alto que el mástil, y comenzaron a 6 cálida luz, ilumina mi cielo. Extenderse hacia los demás barcos, bañando el lugar con una brillante luz blanca que parecía fuera de día. En un instante, más de la mitad de los que estaban en la cubierta se quedaron sin habla, mientras que algunos dejaron escapar gemidos de sorpresa. Uno de los marineros murmuró aterrado: un badba. Del otro lado de los barcos escolta, sobre el mar tormentoso y entre las incontables olas, se asomaba una especie de serpiente gigante. El espesor de su cuerpo era muchas veces mayor que el del mástil. Pero lo que la diferenciaba de una serpiente, para empezar, era el color de su cuerpo. Su cara y espalda eran negras, mientras que su vientre era pequeño y blanco. Hasta donde podía verse, más que escamas de serpiente, las suyas se asemejaban a las de un pescado. Su cara era más larga y delgada que cualquier dragón que Tigre había visto, y su boca tenía filas de incontables colmillos afilados. Sus redondos ojos parecían mostrar una mirada de vacía que menospreciaba a los humanos. El dragón marino sacudió su enorme cuerpo. Y el barco escolta se sacudió junto a un sonido ensordecedor. Los marineros, que se sujetaron de la borda o el mástil, fueron lanzados al mar mientras gritaban, acompañados de los fragmentos destrozados del casco del barco. Parecía que el barco escolta había recibido un impacto severo, y comenzó a hundirse, causando una nueva ola que aumentó el bamboleo del barco. «Aléjense del badba. Aléjense de él». Tigre y Sofía les gritaron a los marineros casi al mismo tiempo. De poder, les habría gustado ayudar a los que habían caído al mar, pero no tenían esa oportunidad. Su propio barco podría ser hundido por el badba. Los marineros recobraron los sentidos al escuchar las voces de Tigre y Sofía, y comenzaron a dirigirse cada uno a su puesto. Aunque al menos podían manejar la espada y el arco para enfrentarse a los piratas, no era algo que pareciera útil ahora. En medio de la confusión, Olga y Matvey aparecieron abriéndose paso entre los marineros. «Tigre. ¿Qué sucede?». Aunque Olga preguntó rápidamente, antes de escuchar la respuesta de Tigre, miró al barco escolta hundirse, y al badba, quedándose inmóvil completamente sorprendida. Olga terminó apoyándose sobre Tigre, pero no solo por el bamboleo del barco. «Por Dios. Poder ver un badba 2 veces en mi vida». Decir eso mientras sonreía, era lo mejor que Matvey pudo hacer. Mientras sujetaba el hombro de Olga y se tranquilizaba, Tigre le preguntó con seriedad: «¿Puedes pelear?». Olga lo miró sorprendida. Aun cuando era una chica que no se inmutó en absoluto al enfrentar a un monstruo heteromorfo, este oponente se encontraba lejos en medio del mar. Como se esperaría, la chica no pensó en qué debía hacer. «Si eso llega aquí, entonces, el barco seguramente se hundirá». Tigre rió después de decir con un tono burlón: «De hecho, si las cosas seguían así, se volvería realidad». Cuando se giró hacia Sofía, ella sacudió su cabeza disculpándose. «Lo siento. Pero con Miss Veda, sería un poco. Es suficiente con que hayas iluminado el lugar». Tras sonreírle para animarla, Tigre tensó su expresión y se dio la vuelta hacia el badba. El dragón marino retorció su gigantesco cuerpo y comenzó a sumergirse dentro del mar. La impaciencia comenzó a extenderse por el rostro de Tigre, quien estaba a punto de preparar una flecha en su arco negro. No tenía ninguna idea de por dónde podría atacar el badba. La próxima vez que aparezca. Instantáneamente, un violento golpe impactó al barco de Tigre desde debajo. Todo el barco se levantó un poco, rebotando sobre la superficie del mar repetidas veces. Tigre, Olga y Sofía, sin mencionar a Matvey y los marineros, que deberían estar acostumbrados al bamboleo del barco, ni siquiera podían permanecer de pie en el puente, cayeron, rodando por la cubierta junto a las cajas de madera y barriles. La superficie del agua comenzó a sacudirse a causa del acuatizaje, y una gran salpicada bañó toda la cubierta. En un instante, Tigre y los demás terminaron completamente empapados, tosiendo el agua salada que entró en sus bocas, y con su vista nublada. La frialdad del agua del mar causada en parte por el frío viento nocturno bajó rápidamente su temperatura corporal. «No hay de otra», pensó Tigre. La situación era muy diferente a las veces que se enfrentó a los Lous y demás dragones. Considerando que debía enfrentarse al tiempo y tempestad, no podía hacer nada al respecto. Una oscura sombra apareció sobre la cubierta. Tigre, que de alguna manera se reincorporó, quedó sin habla. La enorme figura del badba apareció muy cerca. Pero lo que sorprendió a Tigre no fue el badba, sino la presencia de lo que estaba montando su espalda. ¿Debería decir que ha pasado tiempo? Arco. Aunque la estructura de su cuerpo era similar a la de un humano, no lo era. Su enorme cuerpo era del doble que el de Tigre. No tenía ningún cabello y poseía una espeluznante piel blanca. 3 cuernos en espiral salían de su frente, y sus ojos brillaban de color rojo. La mitad de su cara estaba totalmente quemada, y tenía una herida profunda que iba desde su hombro derecho hasta su pecho. «Torvalan. Oh.
¿Me recuerdas, G? En respuesta al murmuro del sorprendido tigre, el monstruo heteromorfo lanzó una sonrisa retorcida. Tomando una apariencia humana y haciéndose llamar Leicester, él era el monstruo que protegía el fuerte Lux. Y ahora este monstruo estaba controlando al Badba. Como era de esperarse, sigue vivo, G. Aunque mi cuerpo aún no ha sanado la herida, el ser derrotado no fue nada divertido. Las esquinas de la boca del ogro demoníaco mostraron una sonrisa. Aunque Tigre se levantó y preparó una flecha en su arco negro, el Badba atacó antes. Un fuerte golpe acompañado de un sonido estremecedor sacudió el barco, haciendo que Tigre y los demás volvieran a caer. Era como si su cuerpo entero hubiera sido sacudido por una fuerza invisible. El dragón marino lanzó un fuerte golpe a la casco del barco. Un barril rodante golpeó fuertemente la espalda de Tigre, mientras que una caja de madera que iba rebotando, envió a Madby a volar. La cuerda de repuesto, que estaba enrollada, se soltó y terminó enredando a Sofía y Olga. Los gritos y quejidos de los marineros comenzaron a aumentar, y la cubierta del barco se convirtió en un concierto de gritos agónicos. En realidad, el Badba era 2 veces más pequeño que el barco. Sin embargo, se movía con total libertad en medio del mar sin ser obstaculizado por las olas, embistiendo el barco con su cuerpo. Su fuerza no era algo normal. Si el barco hubiese sido del tamaño del Badba o más pequeño, probablemente ya habría sido convertido en añicos. Pelear contra él es imposible. Tigre se quejó, arrastrándose por la cubierta. Ni siquiera podía ponerse en pie. Incluso Olga y Sofie, que podían enfrentar a 1000 hombres en tierra, estaban en una situación desesperada. Aunque los movimientos del Badba eran torpes, un solo ataque sacudía todo el barco, y cada que lo hacía, Tigre y los demás no podían moverse, resultando en que fueran simples juguetes para el Badba. Si tan solo Ellen o Mira estuvieran aquí. Tigre apretó sus dientes. Si estuvieran aquí, podrían pelear aun si estaban en el barco o el mar. El viento se convertiría en el aliado de Ellen y Mira podría congelar el mar. Entonces Tigre se rió de sí mismo en sus pensamientos. ¿Cómo si pudiera pedir tanto en una situación así? De seguro Ellen y Mira me regañarían. ¿Qué sucede? ¿Por qué no atacan? Torvalan rió con fuerza desde la espalda del Badba. Otro golpe más. El estremecedor sonido golpeaba sus tímpanos, y el impacto sacudía su visión. Una ola impactó y el agua de mar cubrió el puente como una lluvia intensa, una parte de la borda del barco se rompió en pequeños trozos y algunos marineros fueron lanzados al mar. Los alrededores cubiertos por la blanca luz que brillaba como la del día, comenzaron a oscurecerse. Las partículas de luz que Sofía había creado estaban desapareciendo lentamente. Tigre levantó su cuerpo arrastrando sus ropas mojadas y pesadas. Antes de darse cuenta, se encontraba en un lugar muy cerca de la orilla del barco. Sangre corría de su cabeza, parecía haberse herido con algo, pintando su cara de rojo. La sangre salpicó también su arco negro, ropa y sus manos. Mientras haya luz. Afortunadamente, mientras estiraba su mano hacia la aljaba en su cintura, logró alcanzar una flecha. Aunque había sido golpeado contra la cubierta varias veces y todo su cuerpo dolía, no parecía que tuviera huesos rotos. Tigre caminó a tumbos por el barco, con las sacudidas aún continuando, y se las arregló para llegar a un costado del barco. Ya que sus cuerpos se tambaleaban sin poder dar más de 4 pasos, Sofie, Olga, Madby y los demás no podían prestar atención a lo que pasaba. Tan solo rezaban por su seguridad. Torvalan miraba a Tigre con una sonrisa regocijante. El Badba se retorció, salpicando agua. Sin perder un solo momento, Tigre puso un pie en una parte de la orilla del barco. Y saltó. Cuando el barco fue golpeado por 9ª vez, el cuerpo de Tigre estaba en el aire. Aunque Torvalan observaba al joven, quien colocó una flecha en su arco con movimientos diestros. Fue muy tarde. Por favor. Aunque iba a tensar su arco usando solo la fuerza de sus brazos, puesto que no podía apoyarse con sus pies, Tigre no se inmutó. Y le rezó al arco negro en sus manos. En respuesta a la voluntad de su portador, la punta se cubrió de una luz negra. La sensación de sus fuerzas siendo drenadas, un gran calor y el sangrado atacaron el cuerpo de Tigre. Aunque solo pasaron unos segundos desde su salto por el aire hasta su caída al mar, soportó todo eso durante ese tiempo. Al sentir la frialdad del agua de mar en su piel, Tigre liberó la flecha justo antes de que su cuerpo se golpeara la superficie del mar. Una ráfaga de viento se formó. La flecha cubierta por la luz negra se avanzó en línea recta, partiendo con furia la superficie del mar y penetrando el gran cuerpo del Badba. Un sonido sórdido de una explosión y reventar de la carne cubrió todo el lugar. Después, el grito del Badba resonó en los alrededores como si ahogara al primero. La sangre que brotó de este tiñó de un rojo oscuro la superficie del agua, mientras que el Badba retorcía su cuerpo de dolor, agitaba el agua del mar y generando nuevas olas enfurecidas. La vida desapareció de los ojos del Badba. Al caer, el cuerpo del enorme dragón esparció una gran columna de agua, estremeciendo el mar por última vez. Aunque Tigre cayó al mar de cabeza,
luchó desesperadamente y de alguna manera logró salir a flote. Respirando con dificultad. El usar solo el poder del arco negro, cubrió su cuerpo con una enorme fatiga. Al punto que incluso mover un dedo le resultaba difícil. Frente a la vista del joven, solo podía verse una parte del Badba sobre la superficie del mar, pues la mayoría de su cuerpo estaba hundida bajo el agua. Aunque seguía convulsionando, era obvio que no seguía con vida, la oscura sangre que se mezclaba con el agua del mar se extendía por todo su alrededor. ¿Dónde está Thorvald? Además, tengo que. Cuando al fin recobró su agitada conciencia y pensaba en qué hacer. Una sombra negra se posó sobre Tigre. El rostro del joven, quien alzó la vista, se tornó pálido. El barco obstruyó la luz que Sofía había creado y se estaba inclinando hacia él. El último golpe del Badba había roto el casco del barco creando un agujero imposible de reparar. Barriles, trozos de madera, y demás pedazos del barco comenzaron a caer. Tigre tan solo lo observó inmóvil. No tenía flechas ni la fuerza suficiente para nadar o bucear. Además, el agua del mar parecía estar fluyendo hacia el agujero en el casco, creando una corriente en la superficie del agua. El cuerpo de Tigre terminó en esa corriente y era arrastrado hacia el barco. Un momento después, la mitad del barco se hundió en el mar, creando una columna de agua que se alzó junto a una ola. Sofie, Olga y Matvey fueron arrojados al enfurecido mar. Al ritmo del subir y bajar de las olas que se sacudían violentamente, Sofie usó su veda nuevamente. Sin embargo, eso fue todo lo que pudo hacer. Mientras volvía a iluminar el barco que seguía hundiéndose, la Vanadis de cabello dorado se desmayó. Ahí se encontraba la otra Vanadis, quien junto a Sofie, cayó junto a los innumerables trozos de madera hacia el mar. La estatura mayor de Sofie terminó siendo una carga para Olga, pero de alguna forma se las ingenió para no hundirse mientras avanzaba con dificultad por el mar, sujetando fuertemente su viral con la mano derecha. El agua de mar estaba fría, y su ropa y zapatos se sentían muy pesados. Su cabello rosa se pegaba a su rostro, y el agua salada bajaba por él, pero sin eliminar sus rasgos infantiles. A su alrededor se encontraba un paisaje tan horrible que cualquiera querría olvidar ese día. Junto a los restos del barco, decenas, cientos de personas flotaban sobre el mar, y el barco en el que viajaban, se hundió, creando un remolino sobre el agua que lanzaba burbujas de aire. A poca distancia, un enorme cuerpo blanco y negro se encontraba a la deriva. ¿Dónde está Tigre? ¿Y qué hay del demonio? El rostro de Olga se llenó del color de la fatiga, sus labios habían perdido el calor, volviéndose pálidos. Pero aún así, sin perder su voluntad, siguió revisando con su mirada. Tigre. Después de dudar un poco, gritó con resolución el nombre de Tigre. Aunque podría terminar revelándole su ubicación a Thorvald, su ansiedad e impaciencia eran mayores. Sin embargo, no recibió respuesta. Tampoco se podía ver la figura de aquel demonio. Los dos barcos escolta, que seguían a salvo, comenzaron a acercarse. Lanzaron pequeños botes que se usaban para rescate o trabajos, uno tras otro hacia el mar, y comenzaron a rescatar a los marineros. Olga y Sofie fueron rescatadas por ellos. Aunque la Vanadis de cabello rosa quería buscar a Tigre, se subió obedientemente al barco. Pese a que el lugar seguía iluminado por el veda de Sofie, ya era medianoche. El mar era extremadamente frío, y el simple viento que soplaba por la superficie del mar era suficiente para llevarse el calor del cuerpo. Cuando fue subida al barco, Olga se quitó su ropa mojada y se cubrió con un grueso manto sin poder dejar de temblar. Igual que los otros marineros, de hecho, algunos murieron al momento que fueron subidos al barco. Olga, sujetando fuertemente a Mjume, esperó a que Thorvald volviera a aparecer, pero el monstruo nunca volvió. Al poco tiempo, el veda de Sofie perdió su efecto, y los alrededores volvieron a cubrirse con la oscuridad de la noche. Con la Vanadis de cabello dorado desmayada. Los marineros, sin despertarla, continuaron con las labores de rescate llevando antorchas y lámparas en mano. Fue hasta que el cielo del este comenzara a iluminarse que terminaron su trabajo. Cuando el rescate terminó, Olga se reunió con Matvey. Él también había sido rescatado por los marineros. Su rostro estaba lleno de rasguños, y su apariencia, con el brazo izquierdo roto colgando de un trozo de tela, era lamentable. Después de que ambos se alegraran sinceramente por el bienestar del otro, preguntaron exactamente lo mismo. ¿Dónde está Tigre? ¿Y Lord Tigre Burmud? Preguntando al mismo tiempo, el rostro de ambos se tiñó de desesperación. Los marineros no habían finalizado el rescate porque creían que habían salvado a todos los que cayeron al mar, sino porque seguramente, aquellos que no fueran salvados antes del amanecer, morirían congelados. Incluso Olga y los otros que fueron salvados al principio se estaban congelando. Incluso un hombre joven y saludable, que se había aclimatado por el trabajo a bordo, no habría sobrevivido a la deriva en el mar por mucho tiempo. Pediré un bote pequeño e iré a buscarlo. Por favor, tranquilícese. Con un tono sereno, Matvey detuvo a Olga, que mostraba intenciones de salir corriendo en cualquier momento, a pesar de que estaba agotada. Tal vez fue rescatado por alguien más. Vayamos a revisar primero.
Pero si revisamos y no fue así. Rompiendo su expresión férrea, Olga miró al hombre de mirada aterradora con una expresión que amenazaba romper en llanto en cualquier instante. Aunque Matvey se sorprendió, forzó una sonrisa. Pensaremos en eso cuando sea el momento. Por favor, Orgadono, descanse un poco. Aun con su vasta experiencia en casos así, eso era todo lo que Matvey podía decirle. La figura de Tigre no se encontraba entre aquellos que fueron salvados. Olga, Matvey y Sofie, quien había despertado, pidieron que volvieran a hacer labores de rescate por un par de horas. Explicaron que Tigre era una persona importante incluso para Sted y que sería muy problemático si no encontraban el cadáver. A pesar de ser doloroso para los marineros, ellos también querían rescatar los cuerpos de sus compañeros, aun si solo fuera uno. En medio de las olas, entre los escombros y cuerpos bañados por el sol de la mañana, navegaron en pequeños botes con miradas cansadas. Pero aún así, no encontraron a Tigre. Aunque Sofie, Olga y Matvey se negaban a rendirse, eran conscientes de que no podían seguir con la búsqueda. No solo el barco estaba repleto de heridos, sino que llevaban muchos cuerpos para ser enterrados, todos amontonados. No había evidencia exacta de que los dos barcos que quedaron no hubieran sufrido daños y también estaba el problema del agua y la comida. De cualquier forma, debían llegar al puerto rápidamente. Los dos barcos finalmente izaron sus velas y se dirigieron a Sted, retomando su camino a casa desanimados. En una zona alrededor de 3 días en barco hacia el este de la capital real de Colchester en Asbarre, se encontraban 4 pequeñas islas juntas. De cualquier forma, era un lugar no apto para un asentamiento humano, con zonas rocosas y precipicios. En medio de estas, también había una isla que se cubría al subir la marea. Además, había muchos arrecifes en los alrededores, haciendo muy difícil que los barcos anclaran. Por ello, nunca habían recibido barcos de ningún país. Eran los piratas quienes mantenían su ojo en las islas. Siempre que lo hicieran adecuadamente, era un lugar ideal para un escondite. Fue el día después de que Thorvald, montado en el Badba, atacara a Tigre y los demás, cuando éste se mostró en ese archipiélago. Ya que había perdido el Badba, había llegado nadando. Eso fue patético. Si Drekavac hubiera estado ahí, hubiera preparado 3 o 4 Badba el mismo día. Cuando el Badba fue asesinado, Thorvald se retiró inmediatamente. A pesar de que confirmó que Tigre había caído al mar, era demasiado arriesgado enfrentar a las dos Vanadis, y ya que había hundido 2 barcos, su resentimiento había disminuido. Tras elegir una isla y llegar a tierra, Thorvald cambió su cuerpo a una forma humana. Una de un hombre a principios de sus 30 y de complexión media. Con una cabeza casi calva, de no ser por el cabello marrón claro que le quedaba un poco arriba de sus oídos. Tenía una espantosa cicatriz de quemadura que iba desde su hombro derecho al pectoral izquierdo así como la mitad derecha de su rostro en su forma humana. Aunque podía ocultarla al tomar forma humana, la dejó así porque era muy problemático hacerlo. Durante un tiempo había pasado sus días como un humano llamado Leicester. Sirvió al reino de Asbarre, y para matar el tiempo, comenzó a ganar reputación, en ocasiones, para satisfacer sus deseos, secuestraba niñas pequeñas en secreto, las violaba y después se las comía. Vistiéndose rápidamente con ropa que había ocultado entre unas piedras, Thorvald caminó hacia el centro de la isla de forma natural. Aunque la isla parecía una pequeña zona rocosa, donde no crecía pasto ni árboles, en el centro del lugar se encontraba una cueva que había sido hecha a mano excavando sobre una dura superficie de piedra, de hecho su interior era increíblemente amplio. A pesar de que aún no era de noche, las nubes grises que cubrían el cielo de la isla eran oscuras. Incluso el mar se veía negro desde ahí. Cuando Thorvald entró a la cueva, una voz se escuchó desde el interior. «Soy yo. Leicester». Anunciándose con un tono tranquilo, varios hombres que sujetaban antorchas brillantes se mostraron. Todos llevaban un traje sucio, con una espada o hacha de mano colgando de sus cinturas. Eran piratas. La mayoría eran aquellos, que aunque ayudaron a Elliot, fueron vencidos por Taled y Tigre y que de alguna forma lograron escapar con vida. El reporte de la situación. Después de que Thorvald dijera brevemente, un hombre que estaba al frente respondió, sí con una expresión asustada. Nuestro número es de más de 15.000. La menor cantidad es 717. Incluso encontramos a aquellos que huían del continente. Esos son alrededor de 4.000. Después de hablarles sobre el jefe, ya que se habló de una reunión, decidimos que esperaran al menos hasta el día de hoy. Jefe. Así era como llamaban a Thorvald. Ya fuera que le llamaran así por miedo o respeto, al demonio no le importaba. Thorvald, que había sido derrotado por Tigre y Olga en el fuerte Lux, no murió. Fue lanzado hasta el bosque que se encontraba al norte del fuerte. Incluso la herida que recibió en esa ocasión aún no sanaba. Sin embargo, Thorvald no buscó venganza inmediatamente. Aún no despertaba por completo, estaba en una forma incompleta. Además, tenía curiosidad sobre cómo se enfrentarían Tigre y los demás contra Elliot. Así que Thorvald ideó 2 planes.
Uno era capturar un Badba y atacar a Tigre y los demás, mientras que el otro era tomar el mando de los piratas e iniciar una guerra. El segundo, era un pasatiempo que le gustaba mucho. En principio, aunque la mitad del por qué se disfrazó de humano y se convirtió en caballero de Asbarre era para pasar el tiempo en su periodo de sueño, la otra restante, era por curiosidad. De cualquier forma, ya decidido, Torvalan comenzó motivado con su plan de acción. Se dirigió a la isla de Asbarre a la que las personas de Asbarre llamaban Isla Central, se puso en contacto con los piratas, y domó al Badba. Esperarán todo el día, G. Estamos de suerte. ¿Y cuántos invitados tenemos? Después de eso, utilizó a los piratas que subyugó y atacó aldeas y pueblos, consiguiendo comida y armas, también buscó a los piratas que quedaron del ejército derrotado, y los hizo unirse. La eficiencia de sus acciones era digna de alguien a quien habían encargado con la defensa del fuerte Lux. Este archipiélago era una de las bases de Torvalan. Había dejado a los piratas que reunió escondidos en este lugar. Por supuesto, eso no quería decir que los 4000 soldados estarían en la reunión, sino que varios individuos habían sido elegidos, y le esperaba en representación de los demás. 6 personas. Están más adentro. Dejando que el sujeto guiara el camino, Torvalan avanzó por la caverna formada en la roca. Al poco tiempo llegaron a su interior. El espacio era lo suficientemente amplio para que 10 personas pudieran acomodarse sin problemas. Una mesa y una silla, aunque bastante simples, estaban ahí. Sobre la mesa había un candelero con la pintura cayéndosele, cuya llama parecía fuera a apagarse. El techo era bastante bajo, y había varios agujeros en él. Estos refrescaban el aire del interior mientras que dejaban pasar un poco de luz. Cuando preguntó sobre quienes habían usado esta cueva, le respondieron que habían sido los piratas de cada época desde hace cientos de años los que se refugiaban ahí. Torvalan pensó, es una cueva muy bien hecha. En el lugar había alrededor de 10 piratas. Entre ellos, aquellos que seguían a Torvalan, que al ver la figura de su jefe corrigieron su postura y tensaron su expresión. Aunque los representantes, a los que Torvalan habló permanecieron en silencio con una mirada examinadora, solo uno de ellos, que estaba sentado en el suelo se levantó y acercó caminando a Torvalan sin detenerse. Con una complexión similar a la de Torvalan, en su forma humana, ya con su espada desenvainada. ¿Tú eres Leicester? Torvalan respondió, sí, con una leve sonrisa. Mientras que en su interior pensaba, algunas veces es mejor que haya este tipo de entendimiento. El hombre miró a Torvalan y declaró con arrogancia. Escuché que eras un caballero de Asbarre. Sí que tienes una fea cicatriz ahí. No sé qué es lo que planeas hacer, pero si te pones muy arrogante, eso no te ayudará. ¿Y qué planeas hacer? Ante la pregunta de Torvalan, el hombre respondió con un movimiento, intentando cortar rápidamente a Torvalan con la espada en sus manos. Un repentino y desagradable sonido llegó a oídos de todos los que miraban. Era un gemido que salió de la boca del hombre. Su brazo, con el que sujetaba la espada, había sido torcido en una forma antinatural. Sin embargo, el tipo ni siquiera tuvo tiempo para gritar. Torvalan sujetó la cabeza del hombre y lo levantó fácilmente sin mostrar alguna señal de que estuviera usando fuerza. No te necesito. Tras decir eso con una sonrisa, aplicó un poco de fuerza en su mano. La cabeza del hombre se rompió con un crujido, emitiendo un sonido extraño mientras brotaba sangre de su nariz, boca y oídos. Cuando Torvalan abrió su mano, el cuerpo del hombre, ya muerto, cayó al piso como una marioneta a la que le habían cortado los hilos. Los piratas, aterrados, tenían dificultad para controlar sus voces. Aunque la sorpresa pudo haber sido menos si Torvalan tuviera un cuerpo musculoso, aun si estuviera forjado con arduo entrenamiento, su complexión era la de alguien promedio. Lo que aumentó su miedo. No cabía duda de que si llegaban a arruinar la situación, terminarían como ese hombre, inmóviles en el piso. Torvalan se giró hacia los piratas, que habían llegado por primera vez y con una sonrisa, que no podría imaginarse venia de alguien que acababa de matar a alguien, les dijo. Bienvenidos. Los piratas, tal vez por no poder articular palabras, con las comisuras de la boca temblando, asintieron. Aun ellos, que estaban acostumbrados al asesinato, no podían evitar sentir miedo ante la escena que Torvalan les había mostrado. Una fuerza superhumana. Una fuerza que poseía un simple humano ordinario. Parece que ya han escuchado mi nombre, pero me presentaré de nuevo. Me llamo Leicester. Y hasta hace poco era un caballero de Asbarre. Uno de los piratas acercó una silla frente a Torvalan. Después de sentarse, el demonio disfrazado de humano, observó a los piratas alrededor. Bueno, los he reunido a ustedes piratas, para poder atacar a cierto país. Asbarre. Uno de los piratas preguntó con voz temblorosa. Sacudiendo lentamente su cabeza, Torvalan respondió seriamente sin ninguna pretensión. Es Ted. Ya que los que seguían a Torvalan sabían la razón, tan solo estaban parados en silencio. Aquellos que no lo sabían, intercambiaron miradas dando a entender que no sabían sus motivos. Yo le servía al príncipe Yot, pero él fue derrotado.
No puedo regresar a Asbarre, y nadie puede vivir sin dinero. ¿Lo entienden, verdad? Esperando a que los piratas asintieran, Thorvalan continuó. Aunque no es tan malo ser un bandido, no puedes obtener mucho. Cuando robas, mientras más robes, más rico te vuelves. Pero para eso, se necesita un gran número. Y es por eso que nos necesita. Thorvalan asintió ante la temerosa pregunta. Así es. Atacaremos el puerto de Sted con 20.000 piratas. Robar, violar y quemar hasta que estén satisfechos. Capturen a los jóvenes sin importar su sexo y vendanlos como esclavos. Atormenten y maten a los niños y ancianos, arrasen con la ciudad. Los piratas se miraron preocupados entre sí. Incluso uno tragó saliva y abrió la boca después de humedecer su garganta. La aterradora y siniestra sonrisa de Thorvalan los veía desde detrás del parpadear de la llama en el candelero. Pero, usted está muy lejos. Creo que sería mejor atacar a Bruñe, que sufrió una guerra civil el año pasado, o a Asbarre, que están más cerca. Eso es inútil. Thorvalan puso una sonrisa burlesca. Aunque no tenía gran interés, sería fácil atacarlos, ya que saben que están debilitados. Bruñe y Asbarre están alerta. En cambio, usted no estaría tan alerta si fuéramos a atacarlo. Los piratas pensaron ver que los ojos de Thorvalan brillaron de color rojo por un instante, como una ilusión. Sin apartar sus ojos del ex caballero de Asbarre, escucharon atentamente y en silencio sin dejar escapar una sola palabra. Su lealtad, bastante similar al miedo, era la causa. Ya que usted está convencido del hecho de que Asbarre o Bruñe serán atacados. Usaremos eso como oportunidad. Incluso ustedes entienden lo que se puede hacer y lo que no, no es así. Pero, tenemos suficiente comida para llegar a Shed. Thorvalan le asintió con una sonrisa confiada al pirata que expresó su preocupación. Avena, patatas, pescado y carnes secos. Hay suficiente comida para alimentar a 20.000 personas por más de 10 días. Un gruñido escapó de la boca de los piratas. Sin embargo, aún había algunos que mantenían sus dudas. ¿Cómo logró preparar esa cantidad? Como les dije, fui un caballero de Asbarre. Estoy bien informado sobre varias aldeas y pueblos alrededor del fuerte. Bueno, ¿cuál será su respuesta? ¿Me seguirán y se harán ricos? ¿O vagarán en el infinito mar y morirán? O tal vez igual que Elliot, dejaran que los atrapen para ser decapitados. Los representantes, que habían disminuido en 1 y ahora eran 5, declararon sin dudar que seguirían a Thorvalan. Eran conscientes de que Asbarre estaba tomando serias medidas contra los piratas. Además, no podían ir en contra de la extraña aura que rodeaba a Thorvalan. Y así, el demonio heteromorfo, disfrazado de humano, obtuvo cerca de 20.000 soldados. Justo como había planeado.